Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Sí? Mi nombre es Pablo Policastro, yo soy oriundo de la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y hace muchos años que vivo en Capital por esas cosas del destino. ¿Sí? Una de las cosas que siempre me gustan y que me interesan es, además de viajar, además de comer, tiene que ver justamente con rehabilitar pacientes que tienen afecciones de hombro. A lo largo de los años, además de rehabilitar pacientes con afecciones de hombro, fui haciendo diferentes tareas relacionadas con eso, tareas con la docencia, tareas relacionadas con la investigación, y bueno, y cada vez que existe una posibilidad de juntar gente, de que charlemos sobre eso, de que podamos interactuar, de que podamos discutir, para mí es una cosa súper buena y la disfruto muchísimo, por lo cual les agradezco de corazón a todos los que están del otro lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer un poco en estas horas? Vamos a abordar diferentes conceptos, conocimientos, informaciones que tienen que ver con el abordaje del hombro del atleta. Muchas de esas cuestiones que vamos a ver podemos decir que son exclusivas para un atleta, llámese una persona que practica diferentes tipos de deportes, pero van a ver por ahí para el que no está tan metido en el deporte que muchos conceptos son totalmente extrapolables para el abordaje clínico de pacientes que no son atletas, ¿sí? Entonces, siéntanse libres de preguntar lo que sea, incluso en ejemplos deportivos o no. Bien, ¿cómo nos vamos a organizar a lo largo de las próximas 2 horas? Vamos a hacer 3 partes, ¿sí? Una primera parte que vamos a tratar de ver qué es lo que preciso saber de la normalidad de las afecciones de hombro, ¿sí? No piensen que acá vamos a ver algo relacionado con la anatomía o la biomecánica o lo que sea. Yo personalmente cuando encaro una charla y arrancan hablando de anatomía o biomecánica me frustro bastante, así que vamos a tratar de ver conceptos que sí pueden servirnos en nuestro abordaje. Una segunda parte donde vamos a hablar de ya cuestiones relacionadas con las afecciones, ¿sí? Entender, razonar qué es lo que pasa en pacientes con afecciones de hombro. Y por último vamos a ver conceptos generalísticos sobre cómo abordar al hombro del atleta. Obviamente si tuviésemos que desarrollar una entidad en particular y ver todo el tratamiento específico de esa entidad en particular, necesitaríamos mucho más de 2 horas. Así que vamos a tratar de llevarnos conceptos generales, pero vamos a tratar de ejemplificarlo en diferentes situaciones, ¿sí? Bueno, entonces la idea pueden preguntar cuando quieran sin ningún problema. Yo igualmente, cada vez que finalicemos cada una de estas 3 partes, voy a dejar de compartir, voy a poner mi cámara con delante de todos ustedes también pueden prenderla, y ahí también podemos discutir y charlar un poco respecto a eso. Entonces, vamos a charlar un poquitito acerca de qué es lo que necesito saber de la normalidad ¿Dónde del los hombro, ¿bien? auriculares? ¿Dónde los Cuando auriculares? pensamos No por están ahí en lo que puestos. son las afecciones de hombro, ¿sí? Siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen desde afuera, ¿no? Pensar el hombro, creo que alguien dejó el micrófono prendido sin ¿Me querer. están viendo? No, no, estoy con el video. Bien, alguien creo que se le está, tiene el micrófono prendido, no sé quién es, ¿eh? Guarden un segundo. No. Rodolfo, se te quedó prendido el micrófono sin querer. Cuando los maletines. Aguárdenme. Listo, perfecto. Entonces, tengo que empezar a preguntar qué es lo que necesito saber de la normalidad del hombro para tratar de ver cómo podemos entender a nuestros pacientes, cómo podemos entender a nuestros atletas, sobre todo en lo que es la relación de las diferentes afecciones con los diferentes tipos que practicamos. Lo primero y principal a tener en cuenta es empezar a pensar cómo podemos clasificar a las afecciones de hombro. Generalmente van a ver que en la literatura tenemos muchísimos tipos de clasificaciones, clasificaciones que tienen que ver con el gesto deportivo, pensarán por ejemplo en lo que es un hombro overhead, llámese a aquellos deportes donde se coloca la mano por encima de la línea del hombro, algunos también consideran que la mano tiene que estar por encima de la línea de la cabeza, como su palabra lo menciona, pero básicamente tenemos que saber que no es la única forma de llamar a los tipos de deporte. Muchas veces también se hablan de lo que son intercambios con otros tipos de mecanismos o con otros tipos de cuerpos, como son los deportes de coalición. Aunque vamos a ver que muchas veces puede existir un deporte que sea mixto, es decir, puede existir un deporte que tenga ciertas partes de su juego donde se desarrollen diferentes mecanismos overhead, pero también tenemos mecanismos que son basados en el contacto. Cuando vamos a tratar de responder esta pregunta en lo que menciona la literatura, generalmente vamos a tener muchísimas clasificaciones. Hay clasificaciones como la que estamos viendo en pantalla que tiene que ver basándonos en lo que es la cantidad de contacto. Si es una situación de contacto clara, como puede ser, por ejemplo,
jugar al rugby, como puede ser, por ejemplo, el fútbol, que también hay contacto, por más de que no sean las lesiones más prevalentes y más incidentes las lesiones con el hombro. Y también tenemos otro tipo de deportes donde tal vez el hombro no es protagonista, pero existe la posibilidad de que exista una incidencia de lesiones en el hombro producto de diferentes situaciones, como puede ser una persona que tranquilamente se cae de la bicicleta. A su vez hay deportes que no tienen no contacto, es decir, personas que no interactúan o que tienen poca probabilidad de tener afecciones de hombro. Simplemente con esto lo que tenemos que saber es que es independiente la clasificación que utilicemos, si estamos hablando de un hombro overhead o un deporte de contacto, pero más que nada tenemos que tratar de entender cuál es el rol de la articulación del hombro pensando en los diferentes tipos de deporte. ¿Por qué es importante por ahí tratar de entender cuál es el rol de la articulación del hombro pensando en los diferentes tipos de deporte? Básicamente, porque siempre pensando en el tipo de deporte que tenemos enfrente, podemos pensar, por ejemplo, en cómo funciona el hombro. Y vamos a poner un ejemplo en una situación frecuente de la vida diaria que tiene que ver con un deporte que sabemos que las afecciones de hombro presentan una prevalencia alta, como es el tenis. Automáticamente una persona como yo, que soy gordo, que no puedo hacer un deporte que sea de coordinación, probablemente, un poco sí, ¿no? También me estoy matando. Pero sabemos que cuando una persona está desarrollando un deporte como por ejemplo el tenis, a pesar de saber en gestos típicos como por ejemplo el saque de tenis, donde pensamos que la gran cantidad de lesiones que tiene el hombro se deben justamente a que el hombro probablemente sea el mayor protagonista, seguro los que están del otro lado, que son profes o aquellos que tienen una experiencia más marcada en este tipo de deporte, saben que aunque el hombro sea un gran protagonista, no existe un saque que es efectivo en cuanto a velocidad o dónde colocar la pelota, que no tenga una correcta coordinación entre las otras partes del cuerpo humano, como son, por ejemplo, los miembros inferiores y como es el tronco. Eso es algo que se empieza a conocer como cadena cinética. ¿Qué podemos entender por ahí por cadena cinética? Seguramente en sus cabezas están pensando, ok, cuando vuelvo al segundo año en la universidad o cuando vuelvo a algún momento de mi vida donde tuvimos que desarrollar conceptos biomecánicos, me explicaron lo que era una cadena cinemática, ¿sí? Llámese cadena cinemática a la sucesión de eslabones óseos conectados con diferentes unidades biomecánicas para participar en diferentes movimientos en común, ¿sí? Y nos dijeron que teníamos 5 cadenas cinemáticas. 2 de miembro superior, 2 de miembros inferiores y una cadena cinemática axil, que es la de columna. Sin embargo, sabemos cuando pensamos en deportes, cuando volvemos al ejemplo, por ejemplo, de un saque de tenis, no existe un movimiento único de esas cadenas cinemáticas. Todo el tiempo, si vos estás realizando un saque, por ejemplo, con tu brazo derecho, para poder impactar a la pelota, para poder darle una velocidad, para poder ubicar la pelota donde querramos, precisamos una correcta interconexión de lo que son los diferentes eslabones óseos con unidades biomecánicas, donde probablemente, pensando en ese jugador de tenis que hablamos del ejemplo de recién, ese gesto biomecánico va a nacer generalmente de lo que es el pie contralateral, donde al realizar una flexión de tobillo, rodilla y cadera, vamos a impulsar una energía de tensión que va a acabar con el impacto en esa pelota. Diferentes estudios biomecánicos han demostrado que en gestos como por ejemplo el tenis, por más que sepamos que la prevalencia de afecciones de hombro es alta, no es el hombro el que mayormente participa, sino que precisamos un grado mayor de participación, como estamos viendo en este gráfico, del tronco y así como también de las piernas. El problema es, ¿qué sucede cuando esta transmisión de fuerza que tiene que ser decremental hacia distal, de proximal a distal, sufre algún problema en lo que es esas diferentes cadenas cinéticas, en esos diferentes eslabones que conducen la energía a lo largo del gesto motor? Básicamente ahí es cuando tenemos un concepto que podemos entenderlo como un fenómeno de catch-up. ¿Qué podemos entender por fenómeno de catch-up? Básicamente en que está fallando un determinado segmento y el otro va a compensarlo. En las poblaciones deportivas existen muchísimos ejemplos de esto.
Existen nadadores que se presentan a la consulta con dolor de hombro. Cuando se evalúa lo que es la técnica de ese nadador, o cuando se evalúan diferentes variables clínicas que forman parte de lo que es el gesto motor del nadador, nos encontramos que esa persona tal vez tiene dolor de hombro, pero muchas veces puede acompañarse de otras alteraciones de esa cadena cinética, como por ejemplo debilidad en los miembros inferiores, ¿sí? O nos encontramos personas que tienen diferentes lesiones de hombro y cuando empezamos a ver qué es lo que sucede, vemos que esos gestos son 100%, no podemos decir que 100%, pero con un número muy alto de componente analítico del hombro. Es decir, esa transmisión de fuerza, ese mecanismo normal que es la cadena cinética, no se está cumpliendo y esa transmisión de energía decremental de próximo a distal se empieza a romper. Y es ahí cuando tenemos en nuestra práctica diaria múltiples ejemplos. Tenemos pacientes que, por ejemplo, juegan al tenis y tienen dolor de codo. Cuando evaluamos qué es lo que pasa con su hombro no está cumpliendo su función. Tenemos pacientes que muchas veces para tratar de cumplir con ese déficit de problema en el hombro, lo que hacen muchas veces es generar compensaciones tanto a nivel del codo como a nivel proximal, en lo que puede ser una rotación de columna. Ese paciente puede tener síntomas en columna, así como también síntomas en el hombro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que por más que en diferentes gestos motores el hombro sea partícipe mayormente, o que veamos que la mayor cantidad de lesiones de ciertos deportes predomina en el hombro, no significa que el porcentaje de participación de ese gesto deportivo sea mayoritariamente del hombro. Muchas veces ese hombro está compensando otros segmentos. Muchas veces esa cadena cinética no está funcionando correctamente y ahí es cuando tenemos un mecanismo de falla producto de una compensación. Es súper importante, dependiendo del deportista que tengan enfrente, que tratemos de entender esta cadena cinética. Existen múltiples ejemplos además de los que acabo de darles. Es muy común, por ejemplo, en el CrossFit, personas que empiezan con dolores en los hombros, cuando empiezan a analizar los diferentes gestos de esa persona, van a ver que tiene una sentadilla overhead que es pésima, porque no puede tener una buena movilidad a nivel de los miembros inferiores. Esto no podemos extrapolarlo para todas las situaciones clínicas de la vida diaria, pero es algo que tenemos que tenerlo siempre muy presente en lo que son nuestros atletas. Hoy por hoy, la literatura intenta identificar cuáles son las diferentes alteraciones de la cadena cinética que podría justificar un problema en el hombro. Sepan que muchas veces se van a cansar de escuchar o se van a cansar de leer que dice tal cosa no es un factor de riesgo para tener una lesión, ¿sí? Vamos a discutir esto un poco más profundo al final de lo que es el webinar, pero quiero que planteemos lo siguiente y partamos de esto. Es muy costoso y te diría que casi imposible hacer un estudio tratando de analizar todos los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque las lesiones no son unicausales, no se deben a una única causa. Las lesiones son multifactoriales, dependen de muchísimas cosas. Entonces es muy difícil medir todo eso en un atleta. Sumado a eso, muchas veces es muy difícil seguir un estudio a lo largo de los años. Ya los estudios que tienen una duración de 2 años son buenos. Sin embargo, pregúntense a ustedes mismos, si un atleta tiene una lesión hoy, ¿vuelve a repetirla al próximo año en todos los casos o puede repetirla más adelante? Si bien existen ciertas entidades que se sabe que se vuelven a repetir en un tiempo más corto, como por ejemplo una lesión en isquiosurales, la realidad es que en las lesiones de hombro se sabe que muchas veces se necesita más tiempo. Por ende, es un tema difícil. Y si bien la literatura en los laboratorios, como estamos viendo este trabajo, que es de Chalmers, ha demostrado que, por ejemplo, en lanzadores que presenten una alteración en lo que es la flexión de rodilla, que presenten una alteración en lo que es la rotación del tronco, que presenten un déficit de fuerza en lo que es la rotación externa y en la abducción de hombro, como así también un exceso de valgo en el codo producto de ese lanzamiento exagerado, pueden ser factores de riesgo. Esto está demostrado en un contexto de laboratorio. Cuando llevamos esto a atletas fuera de ahí, muchas veces carecemos de estudios y tiene que ver por estas debilidades y por estas limitaciones que les mencionaba recién. Entonces, ¿puede existir una alteración de la cadena cinética que me lleve a una lesión en el deportista? Puede ser. Pero sepan que muchas veces cuando vamos a la literatura es controversial, producto de las limitaciones que tenemos en la práctica para poder llevar eso adelante.
¿Para qué nos sirve también entender que una cadena cinética participa en un movimiento? ¿Y para qué nos sirve también entender los diferentes gestos deportivos? ¿Por qué si tengo una alteración en la cadena cinética puedo tener una lesión? Nos sirve también para entender que dependiendo del atleta que tengamos enfrente y cuál sea su actividad, existe un concepto llamado momentos críticos, ¿sí? Momentos críticos son aquellas situaciones del gesto deportivo donde se sabe que las solicitudes biomecánicas son más altas de lo normal, ¿sí? Y ahí uno pensaría, ok, Pablo, si esa solicitud biomecánica es más alta de lo normal, lo que yo tengo que hacer es evitar ese movimiento. Obviamente la respuesta es no, porque esa persona tiene que cumplir con su gesto deportivo dependiendo del deporte que esté realizando. Probablemente, si estuviésemos hablándolo con otro profesional de la salud, lo primero que nos diría es no hagas eso. Sin embargo, ustedes que son profesionales del deporte, que trabajan con atletas, saben que muchas veces tenemos que buscar un punto de concordancia entre lo que es salud, rendimiento y las preferencias de ese atleta. Entonces, tenemos que conocer los momentos críticos. Poniendo el ejemplo a lo que vendría a ser un lanzador o a una persona que realiza un deporte overhead, como por ejemplo el vóley, existen dos movimientos que son críticos y tenemos que entenderlos a la hora de pensar en el gesto. Principalmente ese movimiento en el cual se busca generar mayor energía de tensión, ¿sí? Que es la máxima rotación externa con abducción, donde se ha demostrado que las fuerzas son sumamente importantes que el hombro tiene que resolver, ¿sí? Puede ser en el tenis, puede ser en el vóley, puede ser lanzando algo, pero está súper presente. Como así también el momento de transición, que es cuando la persona pasa de esa máxima cantidad de movimiento que les mencionaba recién a lanzar. Una fase que se denomina desaceleración precoz. ¿Por qué tenemos que conocer estos dos movimientos críticos pensando en personas que realizan deportes overhead? Porque si yo tengo un atleta enfrente que no está cumpliendo con estas fases de forma correcta, si yo estoy rehabilitando a ese atleta y no hago que el atleta pase por esa fase, o si ustedes están entrenando a ese atleta y no consideran esas fases como importantes a la hora de entrenarlo, la realidad es que podemos hacer cagadas, ¿sí? Porque estos momentos críticos son sumamente importantes. Y así como existen momentos críticos pensando en lo que es un deporte overhead, también existen momentos críticos en lo que son deportes de contacto. Vamos a poner el ejemplo del rugby. Hay 4 situaciones en el rugby que se han identificado como situaciones que generan no solo un mayor estrés biomecánico en la articulación, que la articulación debe absorber ese estrés, sino que también muchas veces son justamente las 4 situaciones que me pueden generar el peor escenario clínico, el cual en el ámbito del rugby es una inestabilidad glenumeral. Esas 4 situaciones pueden ser caer con el brazo en abducción, como estamos viendo en la imagen A, pueden ser tener un impacto directo en diferentes situaciones, como tenemos en el rugby, puede ser cuando caigo con un impacto directo en la cara lateral del hombro, como tenemos en la imagen C, o también un mecanismo que es típico cuando una persona está sosteniendo una formación, como por ejemplo un rack, y recibe un impacto en la cara superior del hombro, estando el brazo colocado en abducción con rotación externa. Un grado menor de esto sería simplemente una reacción biomecánica que a la largo puede generar estrés en esa articulación, y un grado mayor de esto podría ser una inestabilidad glenumeral, que obviamente es el peor escenario posible. Conocer los momentos críticos son sumamente importantes para entender lo que es la fisiología normal del hombro de un atleta y para poder utilizar esto en diferentes escenarios, ya sea rehabilitando o ya sea también entrenando a la persona que justamente está practicando un deporte. ¿Qué es otra de las cosas que tenemos que saber sobre la fisiología y sobre lo que tiene que ver con la biomecánica normal y sobre la situación normal del hombro del atleta? Existe un concepto que es recontra importante, que es el concepto de la evolución natural. ¿Qué es la evolución natural? Así como Juan Manuel Leguizamón un día se convirtió en puma, partiendo de una niñez que tenía, que no era un pumita, pero simplemente es un chiste como estamos viendo en esta imagen, tenemos que saber que todo el mundo, a medida que va pasando el tiempo, va sufriendo algo que se llaman cambios adaptativos de la edad. Si ustedes miran este gráfico
donde tenemos en el eje de la Y la cantidad de alteraciones estructurales versus los años de edad, podrán darse cuenta rápidamente que a medida que vamos teniendo mayor edad, la cantidad de anormalidades está presente, ¿sí? Y esto es recontra importante. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos se cree que los problemas que tenemos en el hombro son debido a aquellas anormalidades estructurales. Pensamos que al paciente o al atleta le duele el hombro porque tiene una alteración que está visualizada en una imagen. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando tenemos a esa persona enfrente nuestra, ¿esa alteración es producto de la lesión o es la lesión en sí? ¿O esa alteración que estamos viendo tiene que ver con lo que es la misma adaptación que venimos teniendo a lo largo de la edad? Hoy por hoy se sabe que a medida que vamos creciendo, las adaptaciones anatómicas están presentes. Y no necesariamente tener más cantidad de alteraciones anatómicas significa que esa persona está clínicamente peor. Lo voy a traducir. Que esa persona tenga 35 años y tenga una rotura parcial del supraespinoso no significa que el problema del hombro es producto de esa lesión parcial del supraespinoso. Obviamente que si esa persona tiene un antecedente de trauma agudo, que esa persona tiene una impotencia funcional severa, podemos pensar que puede ser. Pero si yo tengo una persona que comenzó con un dolor de hombro inespecífico, llámese a un dolor de hombro inespecífico cuando no tiene ni día ni hora de comienzo, básicamente, si se hace un estudio complementario y visualiza esa lesión parcial, no significa que sea la causa. La evolución natural está siempre presente. Y este dibujo que tengo acá, que está justamente en este slide, es algo que siempre tenemos que planteárselo a nuestros pacientes, a nuestros atletas y a toda la sociedad en general. Porque tengas una alteración no significa que está mal. Vivimos en una adaptación constante como seres humanos. Y eso no significa que sea la causa de tu problema. Sumado a eso, la literatura es súper rica, como estamos viendo acá, a través de diferentes estudios que existen, en diferentes profesionales o en diferentes atletas. La literatura es súper rica visualizando diferentes cantidades de alteraciones, llámese lesiones del labrum, lesiones degenerativas óseas, llámese lesiones parciales del manguito rotador, y todas estas alteraciones están evidenciadas en sujetos asintomáticos, es decir, en personas sin dolor. Por lo cual, John Kuhn define un poco esta adaptación como un concepto llamado patología adaptativa. La adaptación de la estructura a medida que vamos creciendo. Es sumamente importante tener en cuenta esto cuando estamos tratando con atletas, porque si pensamos que la causa del problema es su estructura, estamos fritos, porque seguramente al ver la cantidad de alteraciones que van a tener, pensaríamos que ese atleta está casi discapacitado y que no va a poder seguir con su práctica a lo largo del tiempo. Bien, me gustaría que si quieren prendamos las cámaras un segundo y hablemos un poquito o discutamos sobre lo que acabamos de ver, que tiene que ver con la normalidad del atleta. Me gustaría escuchar sus inquietudes, cuáles son las cosas que creen, si tienen alguna pregunta a partir de lo que acabamos de ver. No tengan problema en prender la cámara. Hola Majo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué grande. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Me alegro, me alegro. ¿Has vuelto al pago? Bienvenido. ¿Has vuelto al pago? Sí, 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 como tiene que ser. Perfecto. Qué bueno verte. Bien, Igualmente. ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Les pasa frecuentemente en su práctica profesional tener situaciones así? No entender cuándo el problema es justificable por una cuestión anatómica. ¿Tienen en cuenta la cadena cinética a la hora de abordar a sus atletas? Poli, yo te iba a hacer esa pregunta a vos. Bueno, mientras ya te conozco cómo trabajás, pero yo por lo menos le doy bastante importancia a lo que es la cadena cinética, al kinetic chain, pero la pregunta mía era si vos cuánta importancia le das desde el momento uno con tus pacientes. ¿Le das tanta importancia? Bueno, muy buena pregunta, Albert.
Básicamente ahí yo siempre hago una diferenciación fuerte, que es diferenciar, ¿estamos hablando de un atleta o no de un atleta? Pensando en un atleta, creo que es algo que siempre hay que considerar y tener en cuenta. Después, obviamente, la segunda pregunta que me hago es pensar en cuál es su tipo de afección. ¿Es una afección musculoesquelética inespecífica? Es decir, ¿es una persona que viene a la consulta por un dolor de hombro? ¿O es una persona que está cursando, por ejemplo, no sé, un posoperatorio? Si es una persona que tiene un cuadro inespecífico y es un atleta, esa es una de las personas que siempre tengo en cuenta evaluar su cadena cinética. La pregunta que seguramente varios de ustedes están haciendo en este momento es, bueno, a ver, ese concepto es lindo, es un concepto que es brillante, que tiene que ver con la confirmación del sesgo de muchas otras cosas que se viene hablando en la rehabilitación hace mucho tiempo, que es el concepto por ahí de globalidad, que es el concepto de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la interconexión, ¿sí? Hay muchísimas formas de entenderlo. El problema que tenemos muchas veces es que cuando yo tengo al atleta enfrente y tengo que evaluar la cadena cinética, no sé muchas veces cuál es la evaluación que tengo que realizar, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que si tengo un atleta que esa persona practica CrossFit, ¿sí? Yo sé que en ese caso, por ejemplo, la dorsiflexión de tobillo es importante, como a vos te encanta, Álvaro, evaluar, por ejemplo. Es importante porque sé que esa persona tiene 1.000.000 de gestos, en el cual obviamente necesitas una flexión profunda de rodilla y requiere una dorsiflexión de tobillo. Entonces, en ese caso voy, ¿sí? Voy y lo evalúo. Ahora, eso es movilidad, y por ahí la movilidad es algo que tiene una buena precisión diagnóstica o lo puedo medir fácilmente. Sin embargo, existe una cantidad de cosas que no puedo medir, ¿no? Porque a veces digo, bueno, ¿y cómo mido el control motor de los miembros inferiores? Y alguna persona seguramente me dirá, y bueno, podés medirlo evaluando el colapso medial de rodilla. Pero también está discutido, porque la literatura dice que una persona puede tener colapso medial de rodilla y no necesariamente es un problema. Entonces, yo es algo que considero, Albert, pero creo que más que una evaluación que sea para poner un nombre al problema, creo que es una evaluación más cualitativa, que es darme información. Y a veces no sigo exactamente estandarizado lo mismo en todos los atletas. Trato de razonar qué es lo que necesita ese atleta, trato de ver qué es lo que sucede y de esa forma trato de inferir si esa cadena cinética está alterada. Eso desde el punto de vista de la evaluación. Después sí utilizo el concepto, por ejemplo, cuando determino hacer un ejercicio, ¿no? Voy a indicar un ejercicio al paciente porque, no sé, quiero mejorar el control motor de un segmento interescapular. Yo sé que puedo mejorar la activación utilizando también los miembros inferiores porque la literatura ha demostrado eso, que utilizando miembros inferiores combinados con miembros superiores puedo mejorar la activación. Pero creo que muchas de estas cuestiones hoy por hoy tienen puntos grises, ¿no? Tienen puntos donde podemos entender el mecanismo, podemos saber que tenemos que evaluar ciertas cuestiones, aunque lamentablemente muchas veces no estamos tan seguros de que tengamos la mejor forma de evaluar la situación que presenta el paciente. ¿Se entiende, Albert, por ahí? Perfecto, excelente. Y ¿Coincidís? ¿No creo que, coincidís? ¿Qué opinás? no, Siéntanse no, libres, por favor. le estoy robando el tiempo a Ernesto que hizo una pregunta, pero bueno, no, Ernesto está ansioso ahí, así que ansioso. lo vamos a hacer esperar. No, excelente punto de vista. Yo por lo menos como decías vos, primero saber si es un postoperatorio, un paciente, si es deportista o no, y tener en cuenta todos esos ítems a la hora de rehabilitar. Y yo por lo menos introduzco bastante lo que es. Y después mi otra pregunta, que era, es si, o sea, obviamente teniendo en cuenta el paciente, es la importancia de la fuerza de los rotadores externos de hombro. Bueno, gran tema. ¿Es algo muy importante en tu primera vez que no lo puedes dejar de chequear? O no sé, hoy en día lo estás usando menos, más. Esa es una buena pregunta. Ahora, viste, cuando vamos pasando por diferentes paradigmas, ¿no? Vamos pasando por paradigmas más defensores de una postura, otros más neutrales y otros más opositores. Hoy en día estamos viviendo un paradigma más opositor de lo que es la fuerza de rotación lateral, evaluada con un dinamómetro. Está muy discutido. ¿Por qué? Hay dos corrientes. Una corriente es la corriente que discute la evaluación, que te dicen, todo bien con vos, Pablo, pero estás evaluando con una contracción isométrica cuando claramente después no lo trabajás de esa forma. Y cuando claramente el gesto funcional no tiene que ver con ese tipo de contracción.
Entonces, hay una buena discusión con respecto a eso. De hecho, hace poco salió una editorial en la Brazilian Journal donde habla justamente un bioingeniero sobre cómo mide el sistema el handheld o cómo mide, por ejemplo, un dinamómetro de mano que sea hidráulico. Y explica un poco la situación y realmente es discutible. Pero sepamos que en el ámbito deportivo todas las formas de evaluar fuerza pueden ser discutibles. Desde un handheld, una máquina isocinética puede ser súper discutible también porque no tiene un tipo de contracción. Entonces es un gris ese y es importante que lo sepamos. La otra línea de discusión de la rotación externa tiene que ver con lo siguiente, que hoy por hoy hay literatura que demuestra que básicamente una persona para tener un buen nivel de funcionalidad en el hombro no precisa tener un valor de fuerza de rotación externa alta. Entonces ahí se empieza a discutir un poco, pero ¿para qué laburas eso si el paciente no lo necesita? Hay una línea. Y te sumaría una tercera línea de discusión, que esto es un trabajo muy piola que salió hace un tiempo de unos nórdicos, donde ellos hacen un trabajo que es bastante prolijo, son una población que juega al handball, establecen un protocolo de fortalecimiento de rotación externa y miden justamente si pueden mejorar esa variable y encuentran que no hay diferencia. Sin embargo, todos los que son por ahí profesionales más orientados a la educación física, saben perfectamente que es muy difícil a veces hacer un trabajo hablando de la fuerza en una población, porque es un parámetro que es recontra individualizado. Hay que medirlo constantemente, hay que aplicar un enfoque totalmente frecuente, muchas veces no tenemos los elementos adecuados, entonces es súper discutible. Hoy por hoy, Albert, soy sincero respondiendo a tu pregunta y habiendo pasado estas tres líneas, no es algo que me quita el sueño, es algo que lo mido, lo evalúo, tengo la herramienta y lo puedo ver, pero exceptuando en casos muy severos donde se nota una pérdida muy marcada de la rotación externa, no me quedo con que sea tanto un problema y podría llegar a ser un factor de riesgo. Sí creo que todavía no descubrimos la forma de evaluar fuerza correctamente en hombro y probablemente eso podría ser una resolvencia del problema. Excelente, Poli. Gracias. Le damos la palabra a Ernesto. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Todo bien? Bueno, un gusto. Una consulta con respecto al momento crítico. Como te ponía la imagen del momento crítico del jugador de béisbol. Con respecto a ese momento crítico, es la fase de que el hombro va excéntrico, frena de manera brusca y empieza a pasar por una isometría por una parte concéntrica. ¿Eso en qué parte de la readaptación lo usaría? ¿Siempre como último, como venimos leyendo la literatura? ¿O se lo puede empezar a trabajar de una manera anticipada? Eso quería... Bien, excelente pregunta. Esa es una cosa, hay también diferentes formas por ahí de entenderlo. Los momentos críticos son de los diferentes estudios nos han arrojado que la solicitud biomecánica es más alta. Es decir, donde justamente se ha evidenciado que ahí la articulación está absorbiendo más energía. Llámese la máxima abducción con rotación externa para cargar energía de tensión al lanzar, o llámese también cuando esa persona empieza a acelerar y luego tiene que desacelerar para poder ubicar, por ejemplo, la pelota donde quieran hacerla. Pensando biomecánicamente, pensando en un proceso de readaptación, sí, sería una fase que el paciente ya no está clínico, es decir, está sin síntomas, un paciente que ya tiene cierto tipo de variables asumidas que puede empezar a utilizarlo. Eso por un lado. Y el otro punto importante, que por ahí tiene que ver más con los puntos críticos, por ejemplo, cuando mencionamos los deportes de contacto como el rugby, es muy común en una persona, ustedes saben bien que hay personas que practican diferentes deportes que son súper apasionados y no los sacan de la cancha por nada, ¿no? Que esa persona empieza a evitar esos movimientos. Y evitar esos movimientos muchas veces lo lleva a tener diferentes consecuencias. Por ejemplo, una persona que si tiene que taclear, hace un impacto directo y le duele el hombro, por ejemplo, ¿sí? Esa persona lo que empieza a hacer muchas veces, si tiene que taclear, taclea con el otro hombro y tal vez no es su hombro dominante y ubica mal la cabeza y se golpea. Esa persona lo que empieza a hacer, si no, es a encuadrar mal al jugador cuando tiene que taclear y empieza a pasar. Entonces, por ahí el mensaje que tenemos que tener ahí en ese proceso de readaptación es trabajar el momento crítico, ¿sí? Si vemos que la persona lo está esquivando o algo, ¿por qué lo está esquivando? ¿Es porque está clínico o no? Y de esa forma también, si no lo está esquivando o está en un proceso volviendo de una lesión, readaptarlo, que lo trabaje. Básicamente siempre que el paciente esté asintomático, ¿sí? Y que se sienta con confianza para poder realizar ese gesto.
Muchas veces puede ser que el paciente está asintomático, no le duele, pero ese paciente presenta miedo al movimiento, lo que se conoce como kinesiofobia, o presenta algo que es un pobre optimismo, ¿sí? Tiene un optimismo pobre, es decir, no quiere realizarlo. Entonces, eso nosotros lo que tenemos que hacer es identificarlo y ver cómo podemos conducirlo en lo que es nuestro proceso de readaptación. ¿Se entiende, Ernesto, ahí? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo está el Sí, resto? sí, ¿Alguno tiene alguna pregunta? Marito, Hola, Marito tiene una pregunta. Pablo. ¿Cómo andás, Mario? Buenas tardes a Bien, todos. ¿vos? Bien, acá andamos, en Córdoba. Dos preguntas tengo. ¿Qué importancia le das a un deportista overhead el hecho de que tenga dolor inespecífico de hombro? ¿Qué importancia le da al déficit de rotación glenumeral, que es una adaptación, ¿no?, que genera el mismo deporte? ¿Cuánta importancia le da en tu proceso de rehabilitación? Y otra pregunta más es, un deportista también, de acuerdo a los últimos estudios que hay, también con dolor inespecífico, ¿qué test ortopédico utilizas? O si no utilizas ningún test ortopédico y empiezas a trabajar la fuerza. Como, Bien. no Yo sé si creo me que adelanté. y te adelantaste un poco, pero no pasa nada. Ahora, no pasa nada. Perdón, Es un buen calientasala para lo que viene, pero no, no sabía que se bañe más adelante. despreocupate. Mirá, vamos a ir por parte. Lo que acabas de decir, te voy a responder una parte y la otra parte le voy a responder la segunda parte. Lo que dijiste primero, lo de la adaptación, es parte del concepto que mencionamos en esta primera parte, que es la patología adaptativa. Hoy por hoy está demostrado que, por ejemplo, hasta en lanzadores no solo se adapta lo que son partes blandas de la articulación, también se adapta el hueso. Y ya está demostrado que hay que medir, si es posible, obviamente, hasta la torsión humeral en lanzadores, que es cuánto más torsionado está el húmero, ¿sí? Cuánto más torsionado está para atrás. Entonces, es algo importante. Y eso que está diciendo Mario, que es súper importante, puede condicionar la movilidad, que eso es lo que vamos a explicar un poco ahora en esta segunda parte, qué evaluar de la movilidad y cómo entenderlo, ¿sí? Y por lo otro, con respecto a los test específicos, bueno, eso viene un poco con la parte que estabas mencionando hace un poco, que tiene que ver con esos paradigmas, ¿no? ¿Qué pasó en un momento? ¿Qué pasó en otro momento? Mirá, el test ortopédico, mecánico, que le trata de poner un nombre y apellido al problema, está bastante bastardeado. Ahora después vamos a explicar un poco por qué, ¿sí? Con una teoría que se llama los 500 gramos de fiambre. Esa es una teoría argenta, ¿eh? Y también vamos a ver muchas veces que existen otros test que son mucho más utilizados por rehabilitadores, que son test sintomáticos o son test que tratan de orientar nuestro abordaje. Y hoy en día están bastante bastardeados también, porque se ha demostrado que la confiabilidad, llámese confiabilidad a que yo evalúe algo, lo evalúe en un rato, o que lo evalúe ahora y venga otra persona y evalúe, es bastante moderada, ¿sí? Es bastante moderada. Entonces está un poco discutido. Igual ahora vamos a tratar de orientar un poco más. Si vos me preguntás, ¿cuál es la evaluación más poderosa que tenemos los rehabilitadores? ¿Sí? Es la anamnesis. Es la evaluación súper importante, porque la anamnesis y cómo nosotros la orientamos tiene que ver muchas veces con cómo es nuestro razonamiento clínico. Obviamente que el razonamiento clínico es algo que tardamos mucho en construirlo y lo vamos cambiando con el tiempo, pero no tengo duda hoy por hoy que creo que es la herramienta más poderosa que tenemos cuando estamos tratando justamente un atleta. Ahora prometo ampliarte la pregunta, Mario, ¿eh? No me putees, te lo prometo ampliar. ¿Sí? Perdón por adelantarme. No, por favor, gracias. ¿Alguno más quiere preguntar algo o continuamos? ¿Continuamos? Bueno. Ok. Vamos a entrar en una segunda parte que justamente habla de qué tenemos que entender de la anormalidad. ¿Qué es anormal? Yo ya entendí hasta acá que, o al menos lo que tratamos de promover es que una anatomía alterada no necesariamente es algo anormal, porque se puede ir adaptando al cuerpo humano tranquilamente, ¿sí? ¿Qué es anormal? Y que una persona tenga dolor de hombro, ¿sí? Si el dolor de hombro fuera fisiológico y nos dolieran los hombros todos los días, yo prefiero ser manco, le soy sincero, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando una persona tiene un síntoma, obviamente eso no es normal. Y eso es lo que podemos considerar de la anormalidad del hombro. ¿Qué pasa un poco con ese dolor de hombro? Muchas veces es algo parecido a lo que es una moneda de un peso, no por el valor, ¿sí? Sino por el significado, que tiene dos caras.
una moneda puede tener dos caras, y esto es un poco lo que pasa en el comportamiento de un paciente. Cuando a una persona le duele el hombro, tiene un 50% de probabilidades que su problema resuelva solo, y tiene otro 50% de probabilidad de que no resuelva solo, ¿sí? Ustedes dicen, 50% es un montón. No, depende cómo lo quieran ver. Es de pelado cae la moneda, es bastante alto en comparación con otro tipo de afecciones. Sumado a eso, de ese 50% de personas que tienen la afección de hombro, se sabe que la gran mayoría puede caer en lo que es un estado llamado de cronificación de los síntomas, es decir, con síntomas que perduren a lo largo del tiempo. Es lo que me pasa a mí en mi práctica. ¿Cuánto hace que te duele el hombro? 7 meses. ¿Cómo mierda esté para estar 7 meses así? ¿Cuánto hace que te duele el hombro? No, hace como 2 años que vengo con esto. ¿Y por qué no te trataste? No, me traté, pero no me gustó el tratamiento. Pensé que se me iba a ir solo y no pasó nada. Y obviamente, dependiendo de lo que son las diferentes caras de las afecciones, esos pacientes muchas veces pueden tener diferentes tipos de discapacidad. Llámese discapacidad deportiva, ¿no? Para una persona que tenga incapacidad de practicar un deporte. O también llámese para una persona que tenga afecciones o alteraciones en lo que son sus actividades de la vida diaria. Ok, ¿y qué más tengo que saber con respecto a la normalidad de una afección de hombro? Básicamente, que desde hace un tiempo, y conectando un poco con lo que decía Mario hasta acá, existe una fuerte movida para parar de hacer muchas cosas que veníamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un paradigma que me decían, ok, voy a tratar a X paciente, ¿sí? Voy a tratar a X paciente que practica, por ejemplo, waterpolo, ¿sí? Ok, ¿y qué tiene ese paciente? Una tendinopatía del manguito rotador. Ok. Y escúchame, pero ese paciente tiene ciertas características clínicas. Yo allá lo tengo a fulanito, que también tiene una tendinopatía del manguito rotador en teoría, y las características clínicas son diferentes. Bien. Por lo que se fue sabiendo de lo que es la evolución de la estructura, por lo que se fue profundizando en el razonamiento de las diferentes afecciones clínicas, un grupo importante de investigadores, encaminados un poquito por lo que es Ann Cole, Lori Michener, Paula Ludwig, han demostrado que básicamente deberíamos empezar a pensar como fisioterapeutas que no tenemos que tratar en sí el problema tisular, que no tendríamos que tratar en sí una tendinopatía del manguito rotador, sino que tendríamos que ver cuál es el problema clínico que tiene el paciente, y cuando hablo de problema clínico, cuál es su resultado de la evaluación clínica, y enfocar nuestro tratamiento basado en lo que son esas diferentes afecciones. Entonces, ya empezó a haber un cambio dentro de lo que es justamente salir del foco tisular local y empezar a pensar en lo que es ese componente clínico generalizado, pensando en cuál es el contexto individual del diferente paciente y de los diferentes atletas que tengo enfrente. Y seguramente ustedes se están preguntando, ok, Pablo, ¿y cuáles son las características de la población? ¿Cuáles son los trastornos clínicos más frecuentes? Lamentablemente, cuando vamos a estudios que tienen que ver con lo que pasa en nuestra población o lo que pasa también en otras poblaciones, empezamos a ver básicamente que hoy por hoy tenemos un gran porcentaje, una gran cantidad de afecciones que son múltiples, ¿sí? Que son inespecíficas, que arrojan y que apuntan a diferentes alteraciones. ¿Por qué se promueve un poco lo que les mencionaba, que es justamente empezar a pensar en la evaluación clínica? Porque en la gran mayoría de los casos, el razonamiento que nosotros teníamos en el pasado era basado en lo que es un modelo médico, que es un paciente que tiene un problema clínico. El cirujano piensa, ok, ¿y cuál es el problema anatómico? El problema anatómico es X lesión. Ok, esto se resuelve con una intervención que puede ser un fármaco, ¿no? Para desinflamar, en teoría, y también para resolverlo anatómicamente con lo que es una cirugía. Ese es el camino de lo que es el modelo anatómico. Sin embargo, nosotros los rehabilitadores no liberamos nada, no reacomodamos articulaciones, no eliminamos osteofitos. Nosotros simplemente trabajamos en el cuerpo humano a través del ejercicio. Y se ha demostrado que con nuestras intervenciones buscamos el mismo foco que lo que promueve también un médico, que es el retorno funcional de nuestros pacientes. Muchas veces trabajamos complementando lo que hacemos
Aunque otras veces tenemos discordancias y lamentablemente el único que lo sufre es el que queda en el medio, que es el paciente. Entonces, basado en eso, surge de vuelta la necesidad que lo que tenemos que promover como rehabilitadores es tratar de ver cuál es el problema clínico que tiene el paciente y rehabilitarlo de una forma correcta. ¿Y cuáles son los trastornos clínicos más frecuentes? Fíjense lo que pasa con las afecciones de hombro. En un 70%, estos son resultados de un estudio que hicimos en Argentina, pero coinciden con estudios epidemiológicos más grandes fuera del país. En un 70% de las afecciones de hombro, estas son inespecíficas, ¿sí? Llámese en este caso como, por ejemplo, un dolor de hombro asociado al manguito rotador. Fíjense y traten de autopreguntarse a ustedes mismos que seguramente en su práctica pensamos que lo que más frecuente rehabilitamos son tendinopatías del manguito rotador, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo estoy seguro que estoy tratando una tendinopatía del manguito rotador? Si básicamente es súper difícil identificar la causa. Si yo tuviese una tendinopatía del tendón de Aquiles, yo sé que es una tendinopatía del tendón de Aquiles, porque el tendón de Aquiles es palpable. Lo puedo estar sosteniendo con mis 2 dedos en este momento y preguntándole al paciente si le duele, ¿sí? Si tiene dolor en el tendón luego de aumentar la carga. Sin embargo, en el hombro no podemos hacer eso. Cuando queremos pellizcar un tendón, lamentablemente tengo la cara del deltoides o del pectoral o la parte posterior de la escápula. Entonces, eso hace que empecemos a entender que muchos diagnósticos que creíamos que el problema del hombro se debía a una estructura, son diagnósticos inespecíficos, un 70%. Hoy estos diagnósticos inespecíficos toman diferentes nombres. Nombres como por ejemplo dolor de hombro asociado al manguito rotador, como por ejemplo dolor subacromial, o también puede ser tranquilamente como dolor inespecífico, ¿sí? Mientras que un 30% tienen que ver con cuadros específicos, llámense fracturas, llámense luxaciones, ¿sí? Llámense con entidades que sí tienen tranquilamente un cuadro clínico mucho más fácil de comprender, tratando de entender cuál es el problema. Entonces, ¿por qué la mayoría de los cuadros son inespecíficos? Esto es una teoría bien argenta, basada un poco en las picadas que teníamos con Alberico en el pasado, cuando Alberico vivía en Argentina, pero surge un poco a partir de lo que es un comentario que hace muy interesantemente Paul Salan con Jeremy Lewis. Cada vez que nosotros identificamos en una afección de hombro, y viene un poco con la pregunta que decía Mario, tratando de ver dónde está el problema, tenemos varios problemas. Podemos entender al hombro como esta picada que tenemos en esta imagen. Tal vez a alguno de ustedes les gusta este jamón del medio, pero cuando están agarrando este jamón del medio, lo que sucede justamente es que tal vez estén moviendo un salamín, ¿sí? O cuando están agarrando esta mortadela con pistacho, también tranquilamente puede ser que estén moviendo una aceituna. ¿Por qué? Porque existen muchas estructuras que están superpuestas en el hombro, muchas estructuras que están interconectadas. Entonces es difícil poder hacer una evaluación puntual de dónde está el problema. Sumado a eso, hoy por hoy, cuando hablamos de evaluaciones de hombro, no existe algo que es llamado patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? El patrón oro es algo que está demostrado que es lo más efectivo para determinar algo, ya sea evaluación o tratamiento. En el pasado, el patrón oro de las afecciones de hombro era la evaluación a cielo abierto, ¿sí? O una evaluación artroscópica. Por lo que venimos hablando hasta acá, se estarán dando cuenta que obviamente lo que yo estoy visualizando por esos medios no necesariamente es un problema, ya que existe una adaptación, y sobre todo en los atletas. La ausencia de patrón oro, sumado a la imposibilidad de aislar estructuras y sumado a que es prácticamente imposible de tratar de determinar dónde está el origen del dolor en el hombro, empieza a justificar por qué tenemos un 70% de afecciones de hombro que son inespecíficas. Es prácticamente imposible aislar una estructura. Y acá voy a decir algo fuerte para esta hora de la tarde. Cuando vean un paciente que tiene un diagnóstico de una tendinopatía del manguito rotador, es prácticamente imposible diagnosticar una tendinopatía del manguito rotador, porque no tenemos test clínicos que tengan una precisión diagnóstica óptima y adecuada para determinar eso. Porque lo que visualicen los estudios complementarios no necesariamente están explicando el problema.
Y porque muchas veces el relato del paciente, que puede tener un entendimiento relacionado con una tendinopatía, no necesariamente es así. Entonces, es bastante complejo llegar a un diagnóstico específico en las afecciones de hombro. Eso hace, yendo de vuelta a los resultados, que el 70% de esas afecciones sean inespecíficas. Bien, ¿qué más es importante que tengamos en cuenta? Muchas veces cuando decimos que ese 70% de las afecciones son inespecíficas, muchas personas dicen, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Si esa persona tiene un problema, tranquilamente puede ser que esa estructura sea la justificación del problema. Un trabajo súper interesante de Rodrigo Pi de Brasil ha demostrado que cuando dos personas diferentes, ya sea un médico especialista con imágenes o un cirujano de hombro, ¿sí?, evalúan por medio de resonancias magnéticas esta cantidad de alteraciones en el hombro sintomático versus el hombro no sintomático de la misma persona, se ha demostrado que no hay diferencia estadística en las alteraciones de estas dos estructuras, ¿sí? Es muy probable que una persona que tiene un dolor de hombro tenga igual o peor la imagen del otro hombro. Les voy a contar un caso que acabo de ver hace unos días. Viene a verme una persona que es un atleta que hace CrossFit y que tiene un antecedente de una enfermedad sistémica, un lupus eritematoso sistémico. Esa persona me viene a ver porque hace una consulta por dolor de hombro y justamente ella previamente va a ver un médico donde le hace una resonancia y se visualiza una osteonecrosis de la cabeza del húmero. O sea, estaba muerta la cabeza del húmero. Cuando ven eso, un cirujano le ofrece realizar una intervención quirúrgica, lo que son microfracturas para ver si aumenta la irrigación de la zona. Cuando evalúo a esa persona, la realidad es que su problema era hiperinespecífico, con síntomas súper leves, prácticamente sin discapacidad, y no había algo que sea atribuible a esa osteonecrosis. Le propongo lo siguiente: ¿por qué no te haces una resonancia del otro hombro? Porque venís con un antecedente de consumo de corticoides altos. Se hace una resonancia del otro hombro, el otro hombro también tenía una osteonecrosis, gente, y no le dolía. Automáticamente cuando vio eso, a lo largo de los otros días la paciente se tranquilizó y no le dolió más el hombro. Entonces, sepan que es recontra importante esto, tener en cuenta cuál es el verdadero valor de estos estudios complementarios. Y sumado a eso, esto es un poco la justificación de por qué el 70% de las afecciones de hombro son de cuadros inespecíficos. Son de cuadros que son prácticamente imposibles poder entender cuál es su problema específico. Un 70%. Seguramente me dirán, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos si el 70% son afecciones inespecíficas? Lo que tenemos que hacer es un poco lo que promueven diferentes autores. Además de tratar de establecer cuál es el diagnóstico kinésico funcional, lo que tenemos que hacer es generar un diagnóstico paraguas. ¿Qué es un diagnóstico paraguas? Un diagnóstico paraguas es una forma de clasificar el problema del paciente. Es tratar de decirle, ok, el problema que tenés vos está asociado, por ejemplo, a un déficit de movilidad, ya sea en limitación o ya sea en exceso. El problema que tenés vos no está asociado a nada, ¿sí? Es un problema inespecífico. El problema que tenés vos puede estar asociado a lo que es un cuadro más relacionado con factores psicosociales. Seguramente muchos de ustedes se están preguntando, bueno, pero eso es algo parecido a mencionar que el paciente tiene una omalgia. Eso es algo parecido a mencionar que el paciente tiene un cuadro de dolor de hombro. Es parecido, pero prácticamente y lamentablemente, hoy por hoy, esto es exactamente lo mismo que poner un diagnóstico de una tendinopatía del manguito rotador, y como bien les mencioné hasta acá, no tenemos las suficientes herramientas para saber si ese paciente tiene o no realmente una tendinopatía del manguito rotador. Entonces, tenemos que generar estos diagnósticos generales basadas en lo que es la evaluación clínica que presenta ese paciente. Hay miles de formas, hay miles de clasificaciones que promueve la literatura. Esta no es específicamente la que yo utilizo en mi práctica diaria. Yo en mi práctica diaria trato de clasificar a los pacientes en diferentes entidades. Obviamente que esas entidades no son únicas. Esas entidades pueden ser compartidas. Yo puedo tener un paciente que tiene un déficit de movilidad y también puede tener un déficit de fuerza. Pero yo, sabiendo que esos déficits están presentes, es como oriento a mi paciente.
Esta es una de las formas de clasificar que promueve Paula Ludwig, donde trata de razonar un poco por qué un paciente puede tener dolor de hombro cuando no tiene una causa traumática. Asociando que pueden existir causas no mecánicas, como un fenómeno biopsicosocial, asumiendo que pueden existir afecciones en otras articulaciones, como por ejemplo en una afección cervical, sumando también a que pueden existir diferentes problemas inespecíficos, como por ejemplo síntomas que están relacionados con la posición de escápula, y también pueden existir problemas que son un poco más específicos, como los que vemos que están relacionados con la movilidad, que ¿por qué mencionamos que son específicos en el mundo del deporte? Porque es algo que lo puedo evaluar. Es algo que mi forma de evaluarla tiene una adecuada precisión diagnóstica que puede servirme para poder abordar correctamente a mi paciente. Entonces, pensando un poco en esa inespecificidad, estos son los casos donde tenemos que tratar de llevar nuestro razonamiento clínico al mango. ¿Qué significa razonar? Razonar significa evaluar clínicamente, entender la historia que tiene el paciente, utilizar los conocimientos que se promueven, lo que es la literatura, siempre podamos utilizar los mejores conocimientos, va a ser mejor, y de esa forma tratar de objetivar qué es lo que le pasa al paciente. Pero en este tipo de afecciones carecemos muchas veces de herramientas que sean cuantificables, de herramientas que me permitan realmente ponerle un número al paciente. Diferente es lo que pasa cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son las afecciones de movilidad, que vamos a desarrollar en breve, que son de las afecciones más frecuentes que tenemos en el deporte, ya sea para una limitación de movilidad o ya sea para un exceso de movilidad, que es la llamada inestabilidad glenumeral. Bien, ¿cuáles son las afecciones de movilidad más frecuentes? Y esto tiene que ver con complementar también la pregunta que me decía Mario hasta acá. También ha habido, como mencionábamos al inicio, un cambio de paradigma a la hora de evaluar la movilidad en diferentes pacientes que vamos teniendo. Hace mucho tiempo, a través de lo que son los estudios de Burkhardt, se empezó a hablar de un concepto que es el concepto de GIR, ¿sí? Que es déficit de rotación interna glenohumeral, ¿sí? Y también hace un tiempo ese concepto empezó a ser discutido, que tiene que ver con las adaptaciones. Por eso se empezó a dejar de hablar de concepto de déficit de rotación interna glenohumeral para hablar de lo que es déficit de rotación en total. Este concepto hoy en día ha cambiado un poco y hoy en día no se habla tanto por ahí de un fenómeno de Petrom o un fenómeno de GIR, sino que hablamos de un paciente que tenga un déficit de movilidad. Básicamente, cuando tratamos de entender por qué un déficit de movilidad, ¿sí?, podría ser justamente algo que podría alterarnos lo que le pasa al paciente, tenemos que pensar un poco en lo siguiente. Si ustedes están viendo una glena, por ejemplo, de costado, como lo estoy viendo yo acá, y están pensando en todas las estructuras que pasan alrededor de la glena, como puede ser el manguito, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, el labrum, como puede ser, por ejemplo, la bursa cuando la tenemos acá arriba, o como puede ser el mismo acromion incluso acá. Si yo tuviese un déficit de movilidad, está demostrado que esto me conlleva a una alteración artrocinemática que me puede generar desplazamientos secundarios de la cabeza, que obviamente se traduce como impacto. Y ese impacto podría dar síntomas o no. Esa es una explicación de por qué es importante medir la movilidad. Pero no es la única. Si ustedes piensan, por ejemplo, cuando vimos el concepto de cadena cinética, pensamos un poquito en lo que es la transmisión de fuerza. Si una persona tuviese un déficit de movilidad, justamente también lo que podría hacer es generar una compensación, ya sea a nivel distal, caso de codo-muñeca, ¿sí?, como puede ser también a nivel del tronco. Es una de las cosas que siempre están frecuentes y es una de las cosas que pueden pasar. Esto conlleva a que siempre tengo que medir la movilidad en mis pacientes. Acá se abre un abanico de preguntas, que es, ok, ¿cómo medís la movilidad? ¿Cuánto es la movilidad correcta? ¿Tengo que tener 180 grados de flexión? ¿Tengo que tener 180 grados de rotación en total? ¿Tengo que medir la extensión? Bueno, acá existe una gran pregunta que es que para considerar que la persona tenga un déficit de movilidad, lamentablemente tengo pros y tengo cons. Por ejemplo, para tratar de evaluarlo, siempre tengo que considerar las siguientes cuestiones. La herramienta de medición de la movilidad es válida, es confiable y es viable. Por ejemplo, existe muchas veces
que la limitación o tal vez la creencia de que evaluamos la movilidad solo pidiéndole al paciente que levante los brazos. Y muchas veces pueden existir muchas cosas que nos condicionen la limitación de la movilidad, como por ejemplo la fuerza al levantar el brazo, como por ejemplo si existe una influencia de una articulación que se encuentre cercana. Y también no sabemos cuán confiable es nuestro ojo para evaluar. Entonces, tenemos que tratar de objetivar eso. Siempre que utilicemos herramientas que sean adecuadas y económicas, ¿no? Viables, como puede ser, por ejemplo, un goniómetro, como puede ser, por ejemplo, un inclinómetro o un inclinómetro digital utilizando una aplicación en un teléfono. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos muchas veces es, ¿conocemos cuál es el cambio mínimo detectable? Llámese cambio mínimo detectable como la cantidad de grados que tendría que superar para que justamente esos grados no sean un error de medición de la herramienta. Eso es una cosa importante. Por ejemplo, en hombro se sabe que un inclinómetro digital está aproximadamente en 4 grados. Y lo otro que a veces tenemos que pensarnos es, ok, ¿y cuál es el cambio clínico que tenemos que tener? ¿Cuánto es la ganancia de movilidad que tenemos que tener para que tenga un impacto realmente en una flexión de hombro? Hasta el momento eso no está identificado. Entonces, si bien puedo tener una persona que tenga un déficit de movilidad, tengo que medirla con una forma que sea válida, confiable, como puede ser, por ejemplo, un inclinómetro digital, saber que tengo una diferencia mínima que no depende del resultado, y eso me va a poder orientar el tratamiento. La pregunta que seguramente nos hacemos es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comparar la movilidad con el otro brazo? ¿Tenemos que utilizar una tabla de referencia? Hoy por hoy no tenemos una tabla de referencia. Entonces, medimos, tenemos que comparar luego y tenemos que tratar de comparar con el otro brazo y sumado los datos que tenemos, tratar de razonar cuál es el problema. Una vez que medimos, que sabemos que ese paciente tiene un déficit de movilidad, lo primero que tengo que preguntarme es qué está generando la limitación. Y ahí tenemos que pensar en cómo es el comportamiento del tejido. Cuando pienso en hombro, por ejemplo, debo pensar que la movilidad puede estar limitada, ya sea por músculos, ¿sí? Puede estar limitada ya sea por cápsula. Los ligamentos prácticamente no limitan la movilidad, son súper elásticos. Y también pueden existir otras cuestiones. Puede existir el mismo sistema nervioso, ¿sí? Que podría estar limitando la movilidad. Un estudio que salió hace 2 años ha demostrado que incluso en pacientes con hombro congelado, que son pacientes que tienen una alteración de la cápsula, esos pacientes luego de un bloqueo anestésico tuvieron mayor ganancia de movilidad. Entonces, tranquilamente el sistema nervioso puede limitar la movilidad, ¿sí? Y también otra de las cuestiones que puede estar condicionando la movilidad, sobre todo la cantidad de rotaciones, era un poco lo que hablábamos recién hace un rato con Mario, la forma del hueso, ¿sí? Si una persona, por ejemplo, tiene mayor rotación a nivel del húmero, lo que va a pasar es que cuando ustedes midan la rotación externa de esa persona, va a tener más rotación externa, porque su húmero está torsionado hacia atrás. Pero cuando midan la rotación interna va a ser menor. Entonces, si ustedes se quedasen con el concepto de déficit de rotación interna solamente, va a pasar que no tiene un déficit de rotación interna, sino que está compensado. Por eso, hoy por hoy, preferimos, en vez de hablar de GIR, en vez de hablar de PETROM, hablar del concepto de que tiene una limitación de la movilidad en sí, tratando de identificar cuál es la estructura que podría estar generando esa limitación. Una vez que yo sé que el paciente, que el atleta tiene un déficit de movilidad, que sé cuál es la estructura que está afectada, voy a orientar la intervención. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tuvo una luxación glenohumeral y ese paciente tuvo una resolución quirúrgica de su cuadro y tuvo una sutura a nivel capsular y tuvo una inmovilización de 1 mes. Yo ya sé que la ganancia de la movilidad de ese paciente va a ser un poco más lenta. ¿Por qué? Porque la cápsula, en comparación a un músculo, tiene un comportamiento más lento. Si ustedes tienen un paciente que ustedes evalúan la movilidad, ven que tiene un déficit de movilidad y al final de la sesión lo ganó rápidamente, eso no va a ser la cápsula. No va a ser una estructura que sea rica en colágeno 1. Va a ser una estructura como el músculo, que tiene una reacción que es mucho más rápida y un comportamiento mucho más relacionado con el calor. Entonces, es importante entender un poco que tenemos que medir la movilidad, que dentro de esas afecciones inespecíficas hay un poco de especificidad, que es cuando tengo un paciente que puede tener dolor de hombro asociado a un déficit de movilidad, y la forma de tratar, de evaluar eso es
evaluándolo, pensando en lo que les mencionaba recién, la mejor herramienta para evaluar, pensando en qué podría estar generando esa limitación de la movilidad, y a partir de ese razonamiento, pensando en cuál es la intervención adecuada que tengo que encaminar para eso. Por otro lado, no solo podemos tener lo que son limitaciones del movimiento, también podemos tener excesos de movimiento, podemos tener lo que se entiende muchas veces como lo que son cuadros de inestabilidad glenumeral. Una situación súper frecuente en lo que son deportes de contacto, como es el rugby. Entendiendo que es una hipermovilidad porque tengo una traslación excesiva de la cabeza humeral en la glena. Y producto de eso podemos tener diferentes cuestiones clínicas, basándonos también en el dibujo que les acabo de hacer hace un rato. ¿Bien? ¿Qué tenemos que saber? No existe nada que tenga más de 1000 caras, como podemos conocer los que son fanáticos de X-Men a este personaje. Nada que tenga más de 1000 caras como justamente una luxación o una inestabilidad glenumeral. Puedo tener pacientes que tengan una inestabilidad glenumeral y requieran una intervención quirúrgica. Puedo tener pacientes que tengan una inestabilidad glenumeral y no requieran un procedimiento quirúrgico. Acá rápidamente tenemos que pensar en el deporte y sacarnos de nuestra cabeza el concepto de, no, bueno, te luxaste, vas a tener que operarte si quieres seguir jugando. Eso es claramente una falacia y la literatura no aporta eso. La literatura lo que aporta es que existen situaciones clínicas que el riesgo de volver a tener un nuevo episodio podría ser mayor, pero no existe una misma respuesta para todos los tipos de inestabilidad. Por eso, algo que se sugiere en la literatura para tratar de clasificar cuál es el cuadro clínico que tiene el paciente es usar una clasificación basada en lo que es el sistema FETS, donde la F tiene que ver justamente con la palabra frecuencia, ¿sí? Tiene que ver con la frecuencia, tratar de ver cuántos episodios tiene esa persona a lo largo del tiempo, cuántos episodios tuvo en un mes, cuántos episodios en 2 meses, pero obviamente eso va a marcar la gravedad del cuadro. La E, que tiene que ver con la etiología, tuvo un episodio de inestabilidad que fue traumático, o esa persona un día se le salió el hombro y tiene que ver más que nada con las características que él tiene, como una hiperlaxitud, por ejemplo, ¿sí? La D, que tiene que ver con la dirección, que a nosotros como rehabilitadores no nos aporta tanto saber la dirección, pero tal vez sí un poco más a los médicos. Y la S, que tiene que ver con lo que es la severidad. No es lo mismo una persona que tenga un dolor de hombro solamente asociado a una hipermovilidad que una persona que tenga una subluxación, es decir, que es una pérdida parcial del hombro, o una persona que tenga una luxación total, es decir, se le salió el hombro totalmente. Todas esas cuestiones lo que hacen es marcarnos un poco cómo justamente esa persona puede evolucionar, ¿sí? Y aquí rápidamente tenemos que pensar nuevamente en que una persona puede tener un dolor de hombro asociado a un exceso de movilidad, como es un cuadro de inestabilidad, y esto puede tener 1000 caras clínicas, 1000 caras y 1000 formas de entenderlo. Para eso es muy importante, para tratar de entender cómo podemos ponerle el correcto nombre al problema, pensar en el mecanismo. Esa persona, si tuvo un episodio de inestabilidad, tuvo una lesión asociada. Hoy por hoy, por ejemplo, se sabe que la lesión asociada más importante para que esa persona no tenga un nuevo episodio es justamente una lesión de bancar óseo, ¿sí? Rápidamente tenemos que romper el concepto cuando dicen, no, tuviste una lesión del labrum, te tenés que operar. Toda persona que tiene una inestabilidad tiene una lesión del labrum, pero está demostrado que el labrum no es lo que más aporta estabilidad al hombro, así como por ejemplo sí es la cavidad glenoidea. Basándose en eso tenemos que pensar, ok, ¿y cuál va a ser el tratamiento? ¿Más quirúrgico o conservador? Tenemos que pensar en cuáles son las características del atleta, qué tipo de deporte hace, qué lesiones asociadas tiene, cuál es la preferencia de esa persona, en qué rango etario se encuentra. Eso es importante para poder diagramar y entender el problema. Y obviamente basándonos en eso, vamos a direccionar el tratamiento. Que todo tipo de tratamiento, de toda afección de hombro, es basado en lo que es la evaluación clínica. No se aplica la misma cantidad de ejercicios, las mismas series, los mismos tipos de ejercicios para todos. Tenemos que entender cuál es la característica clínica, cuál es el déficit que presenta esa persona y obviamente ahí direccionar el tratamiento
siempre con la idea de evitar un nuevo episodio a nivel futuro. Bien, hasta acá, ¿qué preguntas tenemos de la anormalidad? Pueden prender la cámara, no tengan vergüenza. Mario, ¿quedaron tus preguntas respondidas? Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Qué les pasa un poco? ¿Coinciden con que es prácticamente imposible diagnosticar una tendinopatía del manguito rotador? ¿Creen eso? ¿No lo creen? Pablo, de acuerdo a mi experiencia, ya hace 21 años que ejerzo, anduve en deportología, liga de básquet, hago mucho consultorio externo traumato y trabajo en un hospital de General Pico acá en La Pampa, y tengo afluencia de todo tipo de trauma de hombro, desde accidentes de moto, disfunciones por otras injurias. Creo que es tal cual lo que decís vos, el diagnóstico presuntivo, ese síndrome del manguito rotador, es lo que más viene en la receta del traumatólogo, y cuando uno entra a investigar, yo creo que cada lesión tiene una especificidad de acuerdo a la persona que la transporta, ¿no? No hay enfermedades, sino que hay enfermos, dicen, y creo que cada ser es único, y cuando uno entra a indagar un poco las causas, podés encontrar sin fin de argumentos para atribuirle el dolor del hombro que nada tienen que ver a veces con el manguito rotador propiamente dicho. Nada, alteraciones en las fascias, en las estructuras, como bien mencionaste vos, disquinesias escapulares, afecciones cervicales, pero coincido plenamente que es muy difícil darle un diagnóstico específico o un nombre a ese diagnóstico. Es también caer en la omalgia, pero está bueno hablar con el paciente y decirle que el déficit puede estar por falta de movilidad o por falta de fuerza, lo que fuere, pero que lo vamos a ir laburando a medida que va avanzando la sesión y el tiempo, ¿no? Coincido con vos, Rodolfo, y muchas veces va a ver que hay pacientes que precisan un nombre y apellido, ¿no? Son pacientes que por ahí precisan saber, ok, no puedo quedarme con que es un diagnóstico inespecífico. Y ahí muchas veces caemos en lo que es una mentira piadosa, o caemos en decirle algo, o caemos en plantearle un modelo. Hay muchas formas de Tal cual, entenderlo. Pero tal sí cual. tenemos que saber que, como bien decíamos, que en el 70% de los casos nos basamos en una inespecificidad. Pero es una inespecificidad con respecto al origen del problema. Lo interesante es que Lógico. la evaluación clínica te da un montón de información, ¿sí? Acá viene un poco la idea de que hay que evaluar, ¿sí? Y seguramente yo sé que muchos tienen el problema por ahí que es difícil evaluar porque tienen muchos pacientes a la vez, o a veces es difícil evaluar. La realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo en ver cómo podemos utilizar la mejor evaluación. Yo creo que la anamnesis ya muchas veces te da muchísima información de lo que le pasa al paciente, ¿sí? Hay una pregunta que te marca muchísimo, que es cómo fue su etiología, si fue traumático o no. Por ejemplo, esto no significa que ninguna lesión, por ejemplo, del manguito evidenciada imagenológicamente no sea problemática. Si tiene una etiología traumática, tal vez sí, ¿no? Hay que ver un poco la situación y entender por dónde viene la cosa, pero concuerdo totalmente. Sí, Ernesto, ¿querés hacer una pregunta? Así es. Quería preguntar con respecto a la evaluación. ¿Qué opinas con las pruebas del FMS que usa para evaluar el hombro? La que pone la mano, mide la distancia, el squat overhead, la rotación interna, etc. Bien, perfecto. Hay un tema ahí, que es el siguiente. Eh, para mí es una muy buena evaluación de screening. Screening sería pantallazo general, ¿sí? Es como un cribado. O sea, si che, hago esto y chequeo cómo está generalmente. Pero depende qué pasa, ese chequeíto te puede dar información y otra vez es nada. Por ejemplo, vos puede ser que le tomes a un paciente una evaluación de FMS y el paciente tiene un 2, ¿no? Tiene un 2, valor 2. Y vos decís, che, y un 2 no me dice mucho, porque el 2 sé que tiene movilidad media, pero no todo el mundo tiene un 3, ¿no? Entonces decís, bueno, ahí tengo un problema, ¿no? Porque me está diciendo algo, pero no estoy seguro qué me quiere decir.
Entonces vos en ese caso, muchas veces yo como lo que siento es como que me quedo corto y tengo que pasar a otra evaluación más. Por ejemplo, con esa evaluación de movilidad del FMS, lo que estás evaluando es, evaluás la movilidad glenohumeral, pero también estás evaluando la movilidad de otras articulaciones, como por ejemplo la columna torácica, ¿sí? Como por ejemplo muchas veces también qué es lo que pasa con la fuerza del hombro. Van a tener muchos casos de pacientes que le dicen levanta los brazos y haz esto. Y dice, uy, tiene un déficit de movilidad en mi brazo derecho, ¿no? En este. Y dice, tiene un déficit de movilidad. Y por ahí al paciente lo ponen en el decúbito lateral, en la camilla, y el paciente mejora rápidamente. Y dice, uy, no era un déficit de movilidad, era un déficit de fuerza. Entonces pasa eso muchas veces. Yo creo que la evaluación de FMS como un gran screening te aporta algo de información, pero para tratar de identificar dónde está el problema es como que preciso algo más. Preciso un chequeo de la movilidad glenohumeral, preciso también muchas veces ver si el paciente está asintomático o no, conjuntar un poquito más de información. Eso es la evaluación de cantidad de movimiento, Ernesto. La otra, la que es el test de Hawkins, que es empujar para arriba y ver si tiene síntomas. Ese test tenemos literatura que muestra que la precisión diagnóstica es pobre, por lo cual es un test que yo no lo hago prácticamente. Sí sé que en el proceso de FMS está determinado que es algo que te marca para saber si el paciente tiene síntomas o no, pero es prácticamente un test que, como les mencionaba, la precisión diagnóstica no es tan buena. ¿Por qué no es tan buena la precisión diagnóstica? Una era por la teoría del fiambre, ¿sí? Que básicamente uno piensa que está generando o está cerrando el espacio subacromial cuando hace esto, ¿sí? Pero también la realidad es que puede estar comprimiendo la bursa, puede estar comprimiendo el manguito, puede estar cerrando el espacio, puede estar comprimiendo el labrum. Y la mayoría de esas estructuras se encuentran inervadas por el mismo nervio, que es el nervio supraescapular. Entonces es muy difícil tratar de identificar dónde está el problema ahí. Eso es un poco lo que me pasa con la evaluación de hombro de FMS. Yo a veces lo que hacía es, la utilizaba y movía también lo que es la movilidad glenohumeral. Entonces de esa forma trataba de ver si era un problema más glenohumeral o si era un problema más asociado por fuera de lo glenohumeral. Ahora no lo estoy utilizando tanto, pero es algo que lo considero. ¿Se entiende, Ernesto? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta, empezando con los paraguas de Ancool, digamos, de empezar a definir un dolor de hombro asociado a... ¿cómo cambia tu explicación al paciente cuando utilizas modificación del síntoma y mejora ese dolor? ¿Cómo haces para explicarle al paciente de por qué mejoró, digamos? Al paciente muchas veces lo explico si el paciente te lo pide, ¿viste? Te dice, bueno, aplicás esto y dices, ¿por qué mejoró? Digo, no, lo que estamos haciendo acá es favoreciendo, utilizo palabras muy generalísticas, estamos favoreciendo el movimiento de tu hombro. Ah, bueno, me dice. Y otros sí te dicen, ¿pero cómo estamos favoreciendo? Sí, porque estamos mejorando la biomecánica. Se la corto ahí, no es que sigo y lo digo. Yo tengo, yendo un poco a lo que es una respuesta a un colega, como sos vos, a mí me fue cambiando un poco la forma de pensar. Yo en el pasado pensaba, por ejemplo, que si yo aplico una maniobra enfocada en la escápula y asisto al hombro y los síntomas bajan, yo pensaba que era porque estábamos mejorando la biomecánica o estábamos abriendo el espacio subacromial. Hoy en día creo más que nada que es un efecto del neuromodulador de la mano, ¿sí? Que es el tocar al paciente y todo lo que eso genera. Es una cascada de cosas positivas, ¿sí? Es una cascada de no solo cómo un estímulo táctil puede informar diferente al sistema nervioso, sino también tiene que ver con lo que es el contexto, la creencia del paciente, lo que es el efecto placebo que eso puede generar, efecto placebo en el buen sentido, no es que no funcione, es efecto placebo entendido como todo lo positivo que lo puede ayudar al paciente, ¿sí? Entonces, yo lo veo más por ahí hoy, Albert, y eso creo que tiene que ver, hay ya algunos estudios donde están demostrado que en ese tipo de test existe un sesgo de confirmación, ¿no? Que esa persona puede estar influenciando más allá de esa maniobra de asistencia. Es un poco lo que me pasa a mí. Yo creo que hoy en día la terapia neuromoduladora o la terapia de modificación de síntomas es una terapia de complemento, no es una terapia primordial para ubicar o para direccionar el tratamiento. Perfecto, Poli. Y, por ejemplo, haciendo vos esa modificación del síntoma, digamos,
eh, ¿cómo, en ese paraguas, digamos, de diagnósticos, digamos, cómo lo tomás, digamos? ¿Te modifica muchísimo vos, digamos? Es decir, bueno, yo hago un glade, no sé, posterior anterior, ya a mi diagnóstico, a lo que pensaba, ¿se modificó, no se modificó? ¿Cómo lo utilizás? Yo, por ejemplo, hago lo siguiente. Un poco lo que les mencionaba recién, a un 70 y un 30. Si yo tengo un paciente que le duele el hombro y ese paciente no tiene un déficit de movilidad, no tiene un exceso de movilidad, ya ese paciente, y es un paciente que tiene un origen que es inespecífico, dice, no, me duele hace meses, pero no sé cómo arrancó, yo ya ese paciente lo meto en lo que es un cuadro de inespecificidad. Y ahí empiezo a descartar un poco por qué es esa inespecificidad. ¿Es por el historial del paciente, porque tiene algún factor psicosocial? ¿Es porque el paciente tiene una creencia? ¿Es porque el paciente le pasó tal cosa? No. Ok, yo soy un paciente, sé que probablemente tenga un cuadro inespecífico de dolor de hombro asociado al manguito rotador. Perfecto. No tiene un problema mecánico. Perfecto. En ese paciente yo sé que precisa de ejercicio, que el ejercicio le va a ir bien, ¿no? Porque es lo que dice la literatura. Son pacientes que precisan ejercicio, que tienen un tiempo de evolución de la enfermedad que no es corto, que tienen al menos 3 meses, ¿sí? Y que precisa ejercicio. La terapia neuromoduladora, la asistencia de escápula, las maniobras modificadoras de síntomas de Jeremy Lewis, por ejemplo, lo que hacen en esos casos es darme formas de que ese paciente mejore rápidamente los síntomas para poder indicar un ejercicio. Pero no es que lo clasifico con eso. Es algo que me ayuda a abordarlo, ¿sí? Pero para clasificar yo lo que trato de hacer es la movilidad, exceso o déficit, factor psicosocial, ¿sí? Y con eso te diría que prácticamente está, ¿sí? Después viene un gran cuadro que es inespecificidad, ¿sí? Y obviamente después tenés cuadros que son más específicos. Un paciente que está cursando un postoperatorio es un paciente cursando un postoperatorio, que lo puedo meter dentro de lo que es una limitación de la movilidad, pero en realidad viene por otro lado. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cómo estamos, gente? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pablo, ¿vas a hablar un poco de tratamiento, si usás fisioterapia, si vas a hablar? Ahora ya nos metemos en el bloque de tratamiento. Ya nos metemos. Está, está. Bien. ¿Vamos para el bloque de tratamiento? Ok. Bueno. Bueno, acá es cuando viene una de las cosas que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Dice, ¿cómo debemos abordar al hombro del atleta? Prácticamente podríamos estar 8 horas hablando del abordaje de cada entidad, pero sí me parece que es importante bajar ciertos lineamientos y que podamos discutir esos lineamientos y obviamente podemos ejemplificar en situaciones. Yo soy fanático de los libros de cocina, pero no es porque me gustan los libros de cocina que puse todo esto acá de fondo, ¿no? Simplemente porque muchas veces pensamos que el abordaje es bastante recetado, ¿no? Que tengo que seguir un proceso. Pero cualquiera que le gusta la cocina o cualquiera que sigue los libros, muchas veces se dará cuenta que cuando reproduce la receta exactamente igual nunca le sale. Es increíble. Y eso es un poco lo que pasa con esto. Hoy en día existen lineamientos, ¿no? Existen guías clínicas de diferentes sociedades, de revistas importantes sobre cómo abordar ciertos pacientes. Existe literatura de buena calidad. Simplemente sabemos que a veces podemos utilizarlas y que otras veces no es tan fácil. Muchas veces hay diferentes factores que podrían condicionarlo. Entonces, vamos a tratar de entenderlo. Lo más importante o la herramienta más poderosa, estoy seguro de esto, estoy muy seguro y espero que el que alguno piense lo contrario me diga, no coincido con vos y charlemos, porque está bueno. Pero no existe nada más poderoso en lo que es un profesional de la salud que el razonamiento clínico, ¿sí? Yo cuando me egresé hace 10 años pensaba siempre, ok, dice, bueno, ahora me egresé, ¿y qué tengo que hacer? No, voy a hacer el curso de tal cosa, así soy mejor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y voy a hacer el curso de tal cosa, dice, porque si yo soy un terapeuta que hice tal y tal curso, voy a ser mejor que otro. Y después empezó a pasar que me comí claramente mis palabras, ¿no? Encontraba gente que no hacía curso y eran excelentes. Me encontraba gente que era coleccionista de cursos, ¿no? Hacían 1 millón de cursos por año, se gastaban toda la plata en cursos
Y yo los miraba, tenía charlas y discusiones, y no eran mejores profesionales porque habían hecho cada curso. Obviamente que muchas veces cuando más nos formamos, vamos a ser mejores, está claro eso, ¿no? Pero el razonamiento clínico involucra muchísimas cosas más allá de absorber y es lo que precisamos primordialmente para abordar correctamente las afecciones de hombro. El razonamiento clínico tiene que ver con muchísimas cosas, ¿sí? Tiene que ver con pensar que tenemos por un lado a un paciente, ¿sí? Tenemos por el otro lado a un fisioterapeuta en este caso, que tenemos una interacción entre ambos, pero que sabemos que cuando estamos hablando y tratando con una persona, como bien dijo recién el colega, no existen enfermedades sino enfermos, tenemos que saber que muchísimas cosas pueden estar condicionando esta relación. No solo lo que son, por ejemplo, los conocimientos previos, lo que es nuestro background de información que traemos hacia esa consulta, en qué nos formamos, qué es lo que leemos, qué es lo que pensamos, cuál es nuestro modelo de ver la kinesiología, sino también que el paciente tiene exactamente lo mismo que nosotros. El paciente tiene creencias, tiene antecedentes con respecto a la rehabilitación, tiene la opinión del doctor Google, tiene la opinión de un compañero, tiene un montón de cosas que lo predispone. Y cuando ese kinesiólogo se junta con ese paciente, a su vez existe algo que se llama contexto, ¿sí? Que ese contexto muchas veces puede ser simple o muchas veces puede ser complejo. Y en base a lo que es esta relación entre estas dos personas, nosotros vamos teniendo algo que es la adaptación. Entonces, esto es lo que pasa con el tratamiento de las afecciones de hombro. Yo tengo un paciente que viene con un relato, pero no es solo un relato de una enfermedad, no son solo unas condiciones y unas características clínicas. Es un paciente que también tiene un conjunto más de otras cosas y tenemos que tratar de entenderlo para ver cómo podemos abordar correctamente a ese paciente. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta un poco todo esto, tenemos que siempre y cuando podamos aplicar un razonamiento correcto a la hora de abordar un paciente con una afección de hombro. Y ahí, hoy por hoy, tenemos diferentes recomendaciones en la literatura, que es algo que no podemos dejar de ver, ¿sí? Cada vez que nosotros estamos tratando a un paciente, sepamos lo siguiente. La evaluación clínica es lo que nos va a marcar cuál va a ser el tratamiento que vamos a utilizar, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que evaluar clínicamente y dependiendo cuáles sean las características del paciente, voy a ir para adelante. No existe frase más discutible que decir ¿qué le haces a este paciente que tiene una tendinopatía del manguito rotador? Como bien les dije, existen múltiples caras. Entonces es importante que lo evaluemos. Es importante que sepamos cuál es su situación y a partir de eso poder tratarlo. Por otro lado, otra de las cosas que se plantean, lo que son esas recomendaciones de tratamiento, es la reevaluación constante. Si nosotros tenemos un paciente que lo evaluamos hoy, tenemos que saber cómo está en la próxima sesión. Pero ¿por qué pensamos que el paciente está mejor o peor? ¿En qué nos basamos? ¿Qué es lo que decimos que justamente hace que el paciente esté mejor o peor? En eso consiste lo que es la reevaluación, todo el tiempo ver qué es lo que está pasando con ese paciente. Y por último, todos los objetivos de tratamiento son consensuados. Cuando hablo de consensuado, es con el paciente, puede ser también con otro profesional que está participando, ya sea lo que es su entrenador, ya sea lo que es el médico, ya sea lo que es la familia del paciente. Esas son las recomendaciones y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Un paciente no es nuestro hijo, ¿sí? Un atleta que nos viene a ver no es nuestro hijo. Nosotros somos parte de lo que es su decisión y siempre esos objetivos tienen que ser consensuados. Es una de las cosas que se promueve a nivel mundial en lo que son los diferentes consensos por diferentes referentes del área. A su vez también existen aproximadamente 11 recomendaciones fuertes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en cómo abordar correctamente a un paciente. Siempre, como bien les mencionaba, tiene que ser un tratamiento centrado en el paciente. Tenemos que saber muchas veces que tenemos que considerar que el paciente puede tener algo que es peor a lo que él presenta. Entonces, tenemos que saber evaluar banderas rojas. En la Argentina existe un caso muy famoso de un músico, creo que fue uno de los mejores músicos de la historia del rock nacional,
que falleció de un cáncer de pulmón, pero previo a tener cáncer de pulmón, le hicieron 2 cirugías en los hombros porque el paciente tenía dolor de hombro. Y la cuestión es que el paciente tenía cáncer de pulmón, por eso le dolía el hombro. Entonces, muchas veces en lo que es la lucha de la mejoría profesional, tenemos que estar identificando este tipo de banderas rojas. Tenemos que estar preparados para saber que si un paciente tiene un cuadro clínico que no está dentro de lo que es un razonamiento normal, debe ser derivado. Es súper importante el trabajo interdisciplinario. Por otro lado, tenemos que estar preparados también para lo que es la medición de factores psicosociales. No me canso de decirlo, pero es súper importante que cuando ustedes le preguntan cuál es el peor o el mejor, como quieran verlo, predictor de éxito terapéutico de una afección de hombro, son las expectativas de cambio. Es el paciente que viene a atenderse y dice, vengo acá porque voy a resolver mi problema. Su expectativa es buena. Todo lo contrario a un paciente atleta que los va a ver y dice, no sé qué hago acá. Dice, yo me quería operar. Ese paciente probablemente va a ir peor. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Saber que muchas veces las indicaciones de estudios complementarios deben ser realizadas cuando justamente sospechamos de una bandera roja o cuando sabemos que ese paciente tuvo una etiología traumática, si no, no tiene sentido utilizar un estudio complementario. Saber que tenemos que evaluar de todo en lo que es nuestra evaluación, ¿sí? Saber que los tratamientos pasivos, como podemos verlo aquí en el punto 9, son tratamientos complementarios, ¿sí? Siempre digo lo mismo, los rehabilitadores no somos dentistas. No tenemos una persona que viene a recibir un tratamiento pasivo. Necesitamos saber que el paciente entienda eso y justamente poder abordar un tratamiento activo donde sea mayoritariamente una terapia activa y un porcentaje menor sí puede ser una terapia pasiva. De esa forma, lo que vamos a tratar de lograr es facilitar lo que es la vuelta a la actividad de una forma segura, la vuelta a la actividad de que forma una forma correcta. Entonces, es importante saber estas recomendaciones y a partir de ahí en poder entender cómo podemos tratar a nuestros pacientes. Esto viene un poco con la pregunta que me decía Rodolfo. Yo no utilizo agentes físicos, utilizo terapia manual en un porcentaje bajo, pero siempre va a estar dependiendo de cuáles sean las características del paciente. Si yo estoy trabajando con un paciente que cree que la lámpara infrarroja tiene poderes mágicos, yo le digo que de la lámpara infrarroja va a salir el mago de Oz y se la coloco, porque sé que ese paciente tiene una creencia positiva, pero no es algo que lo direcciono yo, es algo basado un poco en lo que nos dice el paciente. Eso es un poco lo que apunta la literatura. Respetamos las creencias, pero sabemos que tenemos ciertas recomendaciones y ciertas directivas en general. Por otro lado, una de las grandes preguntas que nos hacemos es, bueno, tengo un paciente que está cursando un tratamiento, que está rehabilitándose de su problema clínico en sí, ¿cuándo regresa al deporte? Esto es algo que lo creo firmemente y sostenido. El día 1 de rehabilitación, el paciente ya tiene que estar pensando en cómo volver al deporte. Acá es fundamental el trabajo interdisciplinario entre lo que es el entrenador, el kinesiólogo, el médico si es necesario, el paciente, pero tenemos que saber que el paciente siempre que pueda, por más que se esté rehabilitando, tiene que continuar con la actividad física, ¿sí? Tiene una afección en el hombro, pero puede correr, tiene que correr. Puede entrenar separadamente, debe entrenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un componente súper importante en lo que es esa vuelta al deporte, que es el componente psicológico, ¿sí? Y no me canso de ver en mi práctica diaria atletas que resuelven su problema y cuando tienen que volver nunca la pegan en este punto. Siempre vuelven para atrás o tienen miedo o tienen síntomas que no están bien. Entonces, el componente psicológico es sumamente importante. Y siempre que nosotros podamos trabajar en conjunto, readaptando, volcando a ese paciente en la actividad deportiva, trabajando interdisciplinariamente, va a ser súper importante. Pero recuerden, la vuelta al campo comienza el día 1 de la rehabilitación. No es que el paciente tiene que ir primero al consultorio y necesariamente después a hacer actividad deportiva. Siempre tenemos que tratar de interconectar estos dos segmentos. Es sumamente importante a la hora de ver cómo evoluciona correctamente nuestros atletas. Además, muchas veces, si nosotros a ese paciente lo aislamos, y este es uno de los fundamentos de por qué no tenemos que aislarlo, de por qué ese paciente siempre tiene que mantenerse y siempre tiene que estar en lo que es ese ámbito de vuelta al deporte,
muchas veces podemos llevarlo a lo que es un estado que se llama escrutinio, ¿sí? Que es una persona que justamente producto de su inseguridad mental no solo se aísla de la actividad, no solo se aísla del deporte, sino que también lo que hace es retroalimentar negativamente ciertas creencias y conocimientos negativos, promoviendo no expectativas positivas y un efecto placebo positivo, sino promoviendo expectativas negativas y un efecto negativo llamado como efecto nocebo, que lo único que hace es llevar consecuentemente a otras alteraciones, como puede ser kinesiofobia, como puede ser pérdida del optimismo, como puede ser catastrofización del problema. Entonces, es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Tratemos siempre de no aislar al paciente y de no colocarlo en lo que es ese ámbito que se llama escrutinio. Una de las preguntas que siempre recibo es, bueno, estoy viendo que el paciente está evolucionando bien clínicamente, estoy viendo que el paciente está para volver a la actividad, ¿qué es lo que testeo? Sepan que acá existe un punto gris que es muy gris, ¿sí? A ver, si yo tengo un paciente en un escenario de vuelta al campo por lesión del ligamento cruzado anterior, la literatura es robusta. Yo sé que el paciente tiene que tener por lo menos 9 meses, yo sé que el paciente tiene que tener una simetría en 3 de saltos, sé que el paciente tiene que tener ciertos porcentajes de fuerza. Sin embargo, en hombro no pasa tan así, ¿sí? Van a ver que cuando van al consenso de vuelta al campo del año 2016 o buscan documentos un poco más serios, la literatura es compleja, ¿sí? Por ejemplo, este es un trabajo que es de Klep, que habla un poco sobre qué tenemos que considerar cuando estamos volviendo a la actividad, ¿sí? En deportes específicos. Ellos mencionan el rango de movimiento, ¿sí? Y empiezan a hablar de un rango, pero no saben cuánto es el rango ideal. Hablan de diferencia de lado a lado, que era un poco lo que discutíamos hoy. Hablan de fuerza, pero también discutimos hasta acá que la fuerza tranquilamente puede ser cuestionable, ¿no? Porque puedo tener una persona que mejora la fuerza y cuando la van a medir con este tipo de dispositivo es negativo. También hablan de test funcionales. Sin embargo, esos test funcionales muchas veces son confiables, son reproducibles en un momento y en otro, pero no son test válidos. Es decir, son test que los utilizamos, pero no sabemos exactamente qué es lo que está midiendo ese test. Entonces, ¿cuál es mi consejo acá? Lo importante es recolectar información. Usar toda la mayor información que tengamos, que no es solo medir el rango de movimiento, la fuerza y los test funcionales. ¿Cómo son los cuestionarios autorreportados? ¿Cómo está ese paciente? ¿Está seguro para volver? ¿Tiene miedo al movimiento? ¿Tiene seguridad de que va a estar todo bien? Son cosas que es sumamente importante que las tengamos en cuenta. Son cuestiones que pueden estar influenciando lo que es la vuelta, pero nunca utilicemos un criterio como si fuese el Padre Nuestro. Ningún criterio es sí o no. En el hombro, todo lo que son los diferentes datos, ya sea cuantitativos y cualitativos, son informativos y pesan en la robustez, pero no pesan individualmente. Entonces, no tengo criterios tan marcados como, por ejemplo, cuando pensamos en lo que es una lesión de ligamento cruzado anterior. Lamentablemente, espero que en muchos años la cosa cambie, tengamos mejor información, tengamos test que son muy defendibles. Todavía la cosa está un poco más vaga, pero tengo fe de que a futuro va a ser un poco mejor. Otra de las cosas que tenemos en cuenta, sobre todo nosotros que somos del ámbito del deporte, que trabajamos con atletas, que tenemos atletas que han tenido lesiones del hombro, ¿sí? Y tiene que ver justamente con la pregunta que nos suelen hacer nuestros pacientes, nuestros atletas es, ¿puedo volver a tener un nuevo episodio? ¿Me puede volver a doler el hombro a futuro? ¿Qué tengo que trabajar para que no tenga justamente esa lesión? Sí sabía que estaba Alberico acá, obviamente ponía la cara de Alberico también en esta imagen, pero no sabía, pensé que se iba a acostar a dormir en Andorra. Básicamente existen diferentes modelos para entender el problema, diferentes modelos para entender qué es lo que está pasando. Hoy por hoy lo que está claro es que no existe una correlación-causación, ¿sí? Que no existe un factor de riesgo, por lo menos en las afecciones de hombro, que es el que me va a llevar al problema. Es multifactorial. Muchísimas cosas pueden estar relacionadas. Entonces, cuando estamos hablando de prevención, no estamos haciendo prevención en sí. Estamos viendo la probabilidad de bajar el riesgo de una lesión. ¿Es posible disminuir el riesgo? Bueno, la realidad es que la literatura es un poco compleja. Cuando empezamos a ver diferentes trabajos donde tratan de ver en diferentes poblaciones si es posible justamente prevenir, muchas veces es un poco frustrante, incluso en diferentes trabajos. En el congreso del año pasado del AKD, Matt Atwood presentó lo que fue
su tesis de doctorado, que se resume en parte por este estudio, donde él aplicó en jugadores de rugby un programa de ejercicios preventivos. Y la verdad es que le fue sumamente costoso aplicar eso y no encontró resultados. Pero vuelvo a lo mismo, esto no significa que no podamos realizar prevención. Esto no significa que no podamos bajar el riesgo. Sí, lo que pasa muchas veces es que no tenemos una respuesta clara porque es muy difícil encontrar estudios longitudinales a largo plazo y a su vez existen muchísimos factores. No solo en rugby, también pasa lo mismo, por ejemplo, en lo que son atletas que realizan deportes overhead, donde no han encontrado este tipo de respuesta, como así también muchas veces con otro tipo de factores de riesgos que consideramos que son importantes, ¿no? Como la movilidad, como por ejemplo la fuerza. No se ha encontrado una fuerte asociación, pero vuelvo a repetir lo mismo. No significa necesariamente que esto sea un problema. Estudios muy buenos, como es el caso del PRIS, que es un estudio que hizo Marcy Olds en jugadores de rugby, me dieron 2 años y probablemente no puedo tener un nuevo episodio en 2 años en una persona que está entrenada y abordada correctamente, pero no sabemos qué puede ser mucho más allá. Entonces, la prevención es un tema mucho más robusto y mucho más importante de discutir y debemos tenerlo en cuenta, aunque no significa necesariamente que no podamos disminuir el riesgo de un nuevo episodio de una afección de hombro. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Hola, Gonzalito querido, ¿cómo andás? Pablo, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Pido disculpas. Bien, pido disculpas porque me perdí casi la mitad de la charla. Venía en viaje y a mitad de camino me quedé sin señal. Me quedé ahí en la tabla de la picada. La picada de Alberico. Así que bueno, tenía algunas preguntas para hacerte acerca de los trabajos de pliometría para hombro y eso, pero bueno, prefiero después escuchar bien la charla porque si no, pero bueno, nada, quería saludarte y felicitarte a vos y a Germán por la charla. Muchas gracias, Gonza. Igual cualquier cosa, después mira tranquila y cualquier cosa me mandás un mensaje y no pasa nada. Así tenés mi teléfono, hablamos tranquilo. Sí. ¿Gente, alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría hablar? Rodolfo, por ahí alguna pregunta que te quedó en el tintero de respecto al tratamiento. Obviamente, gente, por una cuestión de tiempo, no abordamos nada específico, ¿no? Podríamos estar 8 horas hablando de todos los cuestionamientos específicos, pero la idea por ahí era bajar un pantallazo general de diferentes directrices y recomendaciones que están en la literatura y un poco de qué tenemos que tener en cuenta desde un modo generalístico en el abordaje del hombro del atleta. No, me quedó más que claro. No quería recetas y quería ver si te basabas en algún agente físico en especial para ciertas dolencias, nada más que eso, el uso de la fisioterapia, pero coincido en que la mejor rehabilitación es la funcionalidad, la vuelta al deporte del momento uno. Estoy de acuerdo y con el sentido común del profesional también comparto plenamente esa postura. Existen algunos, hablando por ejemplo por ahí de agentes físicos, ¿cuáles serían los agentes físicos por ahí que tienen un poquito más de literatura o un poco más de apoyo? Hay algo de las ondas de choque, por ejemplo, sobre todo en pacientes que tienen tendinopatías calcificantes, pero también están bastante discutidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común en el hombro, un poco pegando la línea de lo que veníamos hablando, de que vas a tener pacientes que tienen imágenes de tendinopatía calcificante y clínicamente también, como te vas a encontrar pacientes que por ahí no tienen nada, ¿no? Entonces, a veces no está muy claro cuándo elegir correctamente a esa población y muchas veces vas a ver estudios que por ahí escogieron personas que no tienen realmente una tendinopatía calcificante, ¿no? O tienen una tendinopatía calcificante que ya está resolviendo. Esa es una problemática que puede estar presente, ¿viste? Entonces, pasa un poco eso. También en el pasado había un poco de lo que era láser de alta frecuencia respecto, por ejemplo, a utilizar o no. En ciertas especificaciones se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, o también pasa con la terapia manual. Vas a tener trabajos, por ejemplo, que hablen de ciertos tipos de terapia manual. El caso, por ejemplo, de movilizaciones con movimiento de Maligan. Existen algunos trabajos donde se usan ese tipo de maniobras para una ganancia de movilidad, ¿no? Está más que claro que son herramientas habitualmente que utilizamos en el deporte, ¿no?
y que son herramientas que muchas veces son súper importantes, ¿no? Llegas a tener un paciente que es un atleta, es un deportista, y no lo tocaste, probablemente nos caga trompada, ¿no? Entonces, es importante buscar el punto medio en eso, pero sí, un poco lo que se promueve es ese 70-30, ¿no? Un 70 de trabajo activo, un 30 más tirando a lo pasivo. Y siempre pensando un poco en lo que es la intervención basada en la individualidad y en ciertas recomendaciones de expertos, de lo que dice la literatura, de lo que es un abordaje en consenso entre las diferentes partes, reevaluación constante, y todo tiene que surgir a partir de esa individualidad. Te entiendo. Yo porque uno al ser del interior siempre juega con la cabeza de que el alto rendimiento tiene un abordaje interdisciplinario en cuanto a mucha magia de fisioterapia, también de procesos de rehabilitación funcional y demás. Yo tuve la suerte de rehabilitar acá en General Pico a Leonardo Lema, que es un jugador de Atenas de Córdoba, que tuvo una ruptura del bíceps con una cirugía, y la verdad que la magia no pasó más que por volverlo a la funcionalidad, y usamos un poco de fisioterapia por pedido del kinesio de Atenas de Córdoba, que él quería que hiciésemos campos magnéticos y un poco de lo básico, ¿no? Ultrasonido, pero se volvió al ruedo con ejercicios y demás, y se acortaron los plazos en casi, se acortaron los plazos digo yo, porque la expectativa del club eran 90 días y volvió bastante antes, gracias a Dios. Pero qué bueno eso. Y mucho laburo sobre todo, mucho laburo. Mucho laburo, todo, Navidad y Año Nuevo laburando a pleno con el loco ese. Bien ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algo más? Juanito, consulta. Tanto hablabas del return to play, digamos, que eran valores que como es que marcaban, pero no era tan específico. ¿Los test de Marshall lo agregás a ese trabajo? ¿No lo utilizás? Esa es una muy buena pregunta. El test lo que cumple es, ese test, por ejemplo, a ver, voy a volver a hacerte la analogía. Cuando vos pensás, por ejemplo, en un test de salto en rodilla, vos decís, ok, está haciendo un hop test, ¿no? Un máximo test a una pierna. Vos decís, ¿qué estás evaluando ahí? Y vos decís, fuerza de despegue, ¿no? O puede tener diferentes nombres dependiendo cómo uno lo vea. Capacidad de salto. Bien. Lo que pasa un poco con los test funcionales en hombro, por ejemplo, la serie de test de Marcy Olds, que valora distintos test de hombro en cadena abierta y en cadena cerrada, lo que pasa un poco es que hasta el momento se han demostrado que son confiables. ¿Sí? La confiabilidad es buena, eso es positivo. Todavía hay solo un trabajo donde hay valores de referencia que te dice cuánto es lo que tiene que medir aproximadamente, y todavía no sabes si son válidos. ¿Por qué no sabes si son válidos? Porque no sabes lo que estás midiendo. No sabes si estás midiendo fuerza, no sabes si está midiendo resistencia, no sabes si está midiendo la propiocepción, no sabes qué está midiendo. Entonces, existe un problema ahí. Y lo otro que tiene que haber a futuro son estudios longitudinales que hayan demostrado que la persona que tenga menos de tal valor de esos test tiene un nuevo episodio. Entonces, yo los hago, no te voy a mentir, Albert, ¿eh? ¿Y cómo lo hago? Lo uso siempre en la fase final, cuando tengo que readaptar a ese paciente, pensando en cuáles son esos valores, si esos valores van aumentando, pero no es que te digo, por ejemplo, no le voy a dar el alta porque este test me dio tanto. ¿Sí? Diferente a otro tipo de estudios, ¿no? Que te dicen, bueno, mirá, vos ya sabés que tiene que haber una simetría en miembros inferiores. Por más que discutamos la simetría, ¿no? Uno puede decir, tranquilamente podría estar alterada esa simetría, o podría ser una simetría falsa por un desacondicionamiento del miembro sano, ¿no? Pero va un poco a eso, es informativo, pero no te da información exquisita, te da información para la robustez. Perfecto, por ahí. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si alguno no se anima a hacer una pregunta, o por ahí si quiere ver la charla de vuelta y surge alguna pregunta, yo... Pablo, disculpa. Sí. ¿Me escuchás? Te escucho. Yo tengo una pregunta con respecto, bueno, a un tema que vimos previamente
del ejemplo que pusiste de un paciente que llega, por ejemplo, después de 7 meses, digamos, con la cronicidad que eso significa, cómo se encara, digamos, ese tratamiento. Bien, excelente pregunta. Ahí siempre hay que hacer un ejercicio, que el ejercicio es un poco el siguiente. Vos tenés que agarrar y decir, bueno, yo tengo, vamos a dibujarlo acá. Yo tengo el presente, ¿no? Hoy estoy acá. Hoy estoy acá. Básicamente decir, bueno, este es el día de la fecha. Vos vas a tener todos los datos de tu evaluación clínica. Y generalmente uno con la evaluación clínica es cuando después sigue con el tratamiento, ¿no? A todo lo que viene a futuro. O sea, la evaluación clínica individual te da el futuro, lo que vas a hacer. Pero cuando ese paciente viene con 7 meses para atrás, ¿sí? Lo principal ahí es empezar a recaudar información. Que hay información que es más importante que otra, por ejemplo. A mí no me importa, te soy sincero, que el paciente me diga el día y la hora que le empezó a doler el hombro, por ejemplo. Pero sí me interesa que me cuente un poco qué pasó en estos 7 meses. Por ejemplo, ¿cuántas consultas hiciste? ¿Sí? ¿Cuántas consultas hiciste? ¿Fuiste a 3 profesionales? ¿Y por qué fuiste a 3? Y siempre la respuesta por ahí que recibo es fui a 3 porque el primero no me gustó, porque el segundo no sabía mi nombre, y en el tercero, como el problema no se iba, probé tal cosa. Entonces yo ya sé que es un paciente que viene un poco medio bastardeado. O también pregunto muchas veces, en esos 7 meses que viniste antes, ¿el problema mejoró en algún momento? Sí. ¿Cómo mejoró? No, y se fue a ver a tal. ¿Y qué hizo tal? Esto. Otras personas te dicen, no, mejoró solo y después volvió. Entonces ahí uno le tiene que explicar un poco al paciente por qué pasó todo eso, ¿no? Decirle, sin tirarle tierra a nadie, y ¿por qué fracasó el tratamiento anterior? No, bueno, tal vez porque necesitabas más tiempo, tal vez porque necesitabas tal ejercicio, sin tirarle tierra ni mierda a otro colega, pero entender un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Claro, claro, obvio. Ese es un poco lo que buscamos ahí, entender en esos 7 meses. Y hay veces que no, que es normal. Por ejemplo, yo trabajo mucho en mi población no deportista con hombros congelados, ¿sí? Te diría que tengo un imán. Tengo un imán. Es mi línea de tesis. Claro, o en pacientes gerontes, digamos, que vos decís Claro. que son pacientes que hay que tomarlo con pinzas, ¿me entendés? Mirá, yo trabajo mucho con hombro congelado. El paciente que tiene una afección de un hombro congelado tiene aproximadamente 3 años de evolución. Y el paciente me viene a ver al año y medio. Y el paciente no está bien. Entonces yo a ese paciente le explico. Le digo, no es que los tratamientos anteriores fueron malos. El problema es que tenés una condición clínica que se sabe que el tiempo de evolución es más lento. Después uno sí, obviamente, puede ver cómo ayudarlo, ¿no? Pero eso es importante. Hay un concepto para el rehabilitador que es recontra importante, que es la evolución de la enfermedad, ¿sí? Un paciente puede mejorar rápido o no, dependiendo cómo es la evolución de la enfermedad. Y de esa forma trato de entender un poco qué ha pasado con esos 7 meses en ese paciente. ¿Se entiende ahí? Bien, bien, perfecto, Pablo. Bien. Nuevamente les digo, si alguien se quedó con alguna pregunta o con algo, no tenga problema en mandarme un mail, escribir un mensaje o lo que sea. Estoy súper abierto a lo que sea. Algunos mensajes, 3 generalísticos para el hogar. Simplemente apuntamos a conocer qué es lo normal. Recuerden que lo normal es un atleta que realiza un movimiento del hombro en una cadena de movimiento, que esa cadena puede estar participando en lo que es la afección que tiene esa persona, por ende tengo que ser, además de un rehabilitador, tengo que ser un conocedor de ese deporte, de cualquier deporte que esté trabajando, tengo que entenderlo para poder ver cómo participa el hombro. Saber que existen múltiples adaptaciones que son normales y que no estarían explicando el problema. Y que cuando hablamos de anormalidad, hablo de una persona que tiene un síntoma en el hombro, tiene un dolor de hombro, donde un 70% de cosas son inespecíficas y un 30% específica. La forma justamente es tratar de evaluar correctamente y ver por dónde va la cosa, ¿sí? Existen muchísimos puntos grises, que esos puntos grises no es que nos ponen más oscuros. El punto gris es lo que hacen es tenemos que llevar nuestro razonamiento clínico al taco para entender justamente cómo abordar correctamente al paciente. La vuelta al deporte y la prevención son cosas súpermente fundamentales. Y por último, me gustaría dejar siempre un mensaje que es trabajo interdisciplinario siempre. El paciente trabaja con nosotros trabajamos con los profes de educación física, nosotros trabajamos con el médico. Muchas veces van a ver que tenemos una discordancia, ¿no? Una discordancia con lo que dice otro, una discordancia con lo que dice el médico,
y muchas veces queremos ir al choque y queremos romper eso, pero tenemos que saber que es fundamental en nuestra área trabajar interdisciplinariamente, buscar la comunión entre todas las partes y saber que a veces hay cosas que no nos gustan, otras veces que sí, pero lo importante es que nunca tenemos que dejar de ayudar y de beneficiar al paciente, al atleta. Eso es lo más importante y son algunos de los mensajes que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar a pacientes y atletas que tienen este tipo de afecciones. Una vez más, me gustaría agradecerle a toda la gente de Cinesis, ¿sí? Acá les dejo mi contacto por si quieren escribirme para lo que sea, para mandarme alguna duda, pregunta, para enviarle la bibliografía o lo que sea. Para mí ha sido un placer compartir acá con ustedes. Y bueno, espero que aunque sea se hayan llegado 2 horas de que esa siesta que evitaron tuvo sentido y que puedan continuar el sábado un poco más tranquilos y más felices. Gracias, Bueno, Pablo, y Pablo. gracias, Germán. Muy bueno, Pablo. Excelente. Muchísimas gracias, Pablo. Súper claro. Obviamente surgen muchos disparadores y cosas que pensar, así que seguramente calculo que las dudas te llegarán. Agradecerte y ojalá pronto nos veamos para poder seguir en contacto. Ojalá rápidamente pase un poco esta tormenta que estamos viviendo, pero no tengo duda que después de la tormenta va a salir un sol fuerte, ¿sí? Así que nuevamente agradecerles a todos. Para mí ha sido un placer y me pone súper contento haber compartido estas 2 horas con ustedes. Muy bien. Gracias a todos por confiar. Saludos. Abrazo a todos, Gracias, cuídense. Pablito. A ustedes. Gracias. A ustedes. Un Dale, abrazo un beso grande. grande. Un beso grande. Pablo. Muchas gracias a todos. Un abrazo enorme.